Hola, antes de contarte cómo el suelo se abrió bajo mis pies, cómo la vida me puso una zancadilla y me dio una bendición en un mismo aliento, quiero pedirte una cosa. Piensa en la historia más increíble que hayas escuchado. Ahora, imagina vivirla. Si crees que toda vida guarda un secreto y que toda voz merece ser escuchada, sobre todo aquellas que fueron silenciadas durante demasiado tiempo, entonces, quédate conmigo. Suscríbete a este canal, porque la historia que voy a contarte no es solo mía, es la prueba de que la verdad, por mucho que tarde, siempre encuentra una manera de nacer. Ahora, respira hondo. Volvamos a aquel día en el consultorio. El aire del consultorio del doctor Morales olía a alcohol y a una calma artificial que me ponía aún más nerviosa. Las paredes, de un blanco hospitalario que parecía absorber todos los demás colores del mundo, me rodeaban. Estaba sentada al borde de la silla, con las manos ásperas y callosas de toda una vida de trabajo apretando mi bolso de tela. A los 63 años, una mujer como yo ya no espera sorpresas, solo la serena aceptación de lo que la vida ya le ha dado y quitado. Pero allí estaba yo, con un vientre que crecía de forma terca e inexplicable, sintiendo el mundo girar lentamente, como un carrusel averiado. Mis hijas, Sofía y Elena, estaban a mi lado. Sofía, la mayor, tenía el rostro tenso, las cejas fruncidas en una línea de preocupación que yo conocía bien. Elena, la menor, se mordía las uñas, un hábito nervioso que nunca perdió desde la infancia. Me miraban con una mezcla de incredulidad y lástima. Para ellas, yo era la madre, la abuela, la roca de la familia. Y las rocas no se quiebran. Las rocas no guardan secretos que puedan sacudir la tierra. El doctor Morales entró en la sala, sosteniendo una carpeta de papel manila. Era un hombre bueno, de cabello canoso y ojos cansados, que ya lo había visto todo en su clínica de Santiago de Querétaro. Pero, aquel día, me miró de una manera diferente. No era la mirada de un médico a una paciente, era la mirada de un hombre a otro ser humano a punto de enfrentar una tormenta. Se sentó en su silla de cuero, que crujió bajo su peso. El silencio en la sala era tan denso que podía oírlo zumbar en mis oídos. Se aclaró la garganta. «Doña Tere», comenzó, con voz baja. «Hemos recibido los resultados de los análisis complementarios. Su embarazo es complejo. Son trillizos y están sanos, considerando las circunstancias. Pero lo que hemos venido a discutir hoy es el resultado de la prueba de paternidad que usted solicitó. Mi corazón, que ya latía desbocado, dio un salto doloroso en mi pecho. Había pedido esa prueba por insistencia de mis hijas, que no aceptaban mi confusa historia sobre un desconocido. Ellas querían un nombre, un rostro, una explicación. Y yo, en el fondo de mi alma, necesitaba esa confirmación, esa prueba irrefutable de lo que mi memoria ya gritaba en silencio desde hacía meses. «¿Y bien, doctor?», preguntó Sofía, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. El doctor Morales abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron el papel durante un instante que pareció una eternidad. Levantó la mirada, pero no hacia mí. Miró a un punto vago en la pared, como si necesitara valor para pronunciar las palabras. «La prueba confirma la compatibilidad genética con una probabilidad del 99.99%. Elena dejó de morderse las uñas. «¿Compatibilidad con quién, doctor? Nosotros proporcionamos la muestra. ¿Quién es el padre?» El doctor finalmente me encaró. Sus ojos amables eran un océano de compasión. Sabía que aquellas palabras no eran solo un resultado de laboratorio. Eran una sentencia, el desentierro de un fantasma que me juré a mí misma que moriría conmigo. El padre vaciló. Y en ese segundo de silencio, sentí que me faltaba el aire. El olor a alcohol se hizo más fuerte. El blanco de las paredes comenzó a asfixiarme. Mis manos sudaban frío. El padre de los niños es el señor Alejandro Vargas. El nombre, aquel nombre, no fue un sonido, fue un golpe, un eco venido de más de 40 años en el pasado, rompiendo el presente en 1000 pedazos. Alejandro Vargas, el patrón, el dueño de la hacienda donde trabajé cuando era casi una niña. El hombre que todos en San Juan del Río respetaban, temían y servían. El hombre casado, poderoso, intocable. El hombre cuyo rostro atormentaba mis pesadillas más secretas. Mi visión se volvió borrosa. Las voces de mis hijas se convirtieron en un zumbido lejano. «¿Vargas? ¿El padre de ese político?», oí preguntar a Elena, confundida. «Mamá, ¿cómo?», comenzó Sofía, pero yo no podía responder. El aire no entraba en mis pulmones. Mi pecho se oprimió con un dolor antiguo,
un dolor que creía haber aprendido a ignorar. Sentí el sudor correr por mi frente. Mis piernas, que me habían sostenido durante 6 décadas de trabajo duro, fallaron. El bolso de tela se deslizó de mis dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Todo se volvió oscuro. No morí aquel día, pero una parte de mí, la parte que vivió en silencio toda la vida, se derrumbó para que otra pudiera, finalmente, empezar a nacer. Antes de que aquel nombre explotara en mi vida como una bomba de efecto retardado, yo era solo Tere, María Teresa Hernández, una viuda de 63 años que vivía en una casita de bloques de cemento a la vista, con un pequeño patio de tierra apisonada donde algunas gallinas escarbaban en busca de suerte, en el barrio más humilde de San Juan del Río. Mi vida era una rutina tejida con los hilos de la sencillez y la repetición. El sol de Querétaro, que castiga la tierra y dora la piel, era mi despertador. Antes de las 6 de la mañana, ya estaba en pie, poniendo el agua para el café en la estufa de gas y preparando las tortillas de maíz en el comal caliente. El olor a maíz tostado se mezclaba con el aroma del café fuerte, un perfume que, para mí, era el olor del deber cumplido, del comienzo de un día más. No vivía sola. La casa, que mi difunto esposo, Mateo, construyó con sus propias manos, era un puerto seguro para mi familia. Mi hija menor, Elena, vivía conmigo, junto con su hijo, el pequeño Santiago, de 5 años. Elena trabajaba como cajera en un supermercado en el centro de la ciudad, y yo era quien cuidaba de Santi. Él era la luz de mis días, un torbellino de energía con ojos curiosos y una sonrisa que desarmaba cualquier cansancio. Sofía, mi hija mayor, vivía en la calle de arriba con su marido, Carlos, y sus 2 hijas, Luna y Valentina. Ella trabajaba como costurera en una pequeña fábrica textil. Casi todos los días, después de la escuela, las niñas venían a mi casa, llenando el patio de risas y juegos. Yo era la abuela que contaba cuentos, que hacía dulce de guayaba y que siempre tenía un regazo listo para calmar una rodilla raspada o un corazoncito triste. Mi apariencia reflejaba la vida que había llevado. El cabello, antes de un negro lustroso, ahora era una mezcla de plata y gris, recogido casi siempre en un moño apretado en la nuca. Mi rostro era un mapa de arrugas, cada línea contando una historia de sol, de preocupación, de risa contenida. Las manos, como dije, eran la prueba de mi trabajo, gruesas, manchadas, con uñas cortas y cutículas gastadas de tanto lavar, cocinar y cuidar. Usaba vestidos sencillos, de algodón, casi siempre floreados, y un delantal por encima, que solo me quitaba para ir a misa los domingos. Yo era una figura conocida en el barrio. El vecindario me respetaba. «Buenos días, doña Tere», decían los más jóvenes. «¿Cómo está, Teresita?», preguntaban las señoras mayores, mis amigas de la parroquia, con quienes organizaba las kermeses y las novenas. Yo era una mujer de fe, o al menos intentaba serlo. La iglesia era mi refugio, un lugar donde el silencio no era opresor, sino pacífico. Arrodillada ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, entregaba mis preocupaciones y agradecía por las pequeñas alegrías, la salud de los nietos, los frijoles que nunca faltaban en la olla, la lluvia que refrescaba la tierra. Nadie habría imaginado nunca que detrás de aquella fachada de abuela serena y devota había un recuerdo encerrado bajo 7 llaves, un capítulo de mi juventud que yo misma intenté borrar, un nudo en la garganta que nunca se deshizo. La vida con Mateo, mi marido, había sido tranquila, pero sin grandes pasiones. Él era un hombre bueno, trabajador, pero callado. Nunca fuimos de hablar de sentimientos. Me dio 2 hijas maravillosas, un techo sobre mi cabeza, y partió demasiado pronto, llevado por una neumonía que los médicos no pudieron curar. Quedé viuda a los 45 años, y nunca más pensé en tener otro hombre en mi vida. Mi tiempo para eso, creía yo, había pasado. Así eran mis días, predecibles, tranquilos, un poco agotadores, pero repletos del amor sencillo de mi familia. Yo era la cocinera, la cuidadora, la que escuchaba en silencio los problemas de mis hijas. Yo era la abuela que ellos amaban, y eso me bastaba, hasta que mi propio cuerpo comenzó a traicionarme. Primero, fueron las náuseas matutinas. Culpaba al café fuerte, o a algo que había comido. Después, vinieron los mareos, que me obligaban a sentarme en medio de barrer el patio. Mis amigas de la iglesia decían que era la edad, la presión que subía y bajaba. Y el vientre, el vientre. Comenzó como una hinchazón terca, que intentaba esconder con vestidos más anchos. «Son gases, mamá», decía Elena riendo.
pero la hinchazón no cedía. Al contrario, crecía, lento, firme, innegable. Y con él, un miedo antiguo, irracional, comenzó a brotar en mí. Un miedo que no sabía nombrar, pero que me helaba la espina dorsal en las calurosas noches de verano. Estaba cambiando. Mi cuerpo, que conocía tan bien, se estaba convirtiendo en un territorio extraño, gobernado por una fuerza desconocida. Y yo, la mujer de la casa de bloques, la abuela de rutina predecible, estaba a punto de descubrir que la vida aún me guardaba su mayor y más terrible sorpresa. Los primeros meses fueron una negación silenciosa. Me miraba en el espejo agrietado de mi habitación, el mismo espejo que reflejó mi rostro de novia, de madre joven, de viuda enlutada, y veía a una extraña. El cuerpo que había habitado durante más de 6 décadas se estaba revelando. El cansancio era diferente a todo lo que había sentido. No era el cansancio bueno del final de un día de trabajo, sino un agotamiento que pesaba en los huesos, que me hacía dormir sentada en la silla de la cocina con una taza de té a medias en la mano. Los olores, antes tan familiares y reconfortantes, se convirtieron en enemigos. El olor a ajo y cebolla friéndose, que siempre fue el perfume de mi casa, ahora me revolvía el estómago. El perfume barato que Elena usaba para ir a trabajar me causaba náuseas. Incluso el olor de la tierra mojada después de la lluvia, que siempre amé, parecía agrio y desagradable. «Necesita ir al médico, mamá», insistía Sofía, con su practicidad habitual. «Eso no es normal. Puede ser algo en el estómago, un tumor, Dios no lo quiera». La palabra tumor me asustó. El miedo a lo desconocido era grande, pero el miedo a confirmar la sospecha que comenzaba a formarse en el fondo de mi mente era aún mayor. Era una idea tan absurda, tan fuera de toda lógica, que la apartaba cada vez que osaba aparecer. Embarazo, a los 63 años, después de más de una década de menopausia. Era imposible, una broma de mal gusto del destino. Fui al centro de salud del barrio. El doctor Ramírez, un joven recién graduado, con más buena voluntad que experiencia, me auscultó, palpó mi vientre y frunció el ceño. «Parece una gastritis severa, doña Tere. Acumulación de gases. Le voy a recetar un medicamento para el estómago y una dieta. Evite las frituras, el café, las cosas ácidas». Me aferré a ese diagnóstico como un náufrago a una tabla. Gases. Gastritis. Era una explicación lógica, aceptable. Seguí la dieta al pie de la letra. Tomé los medicamentos con una disciplina religiosa, pero el vientre no disminuía. Al contrario, parecía más redondo, más firme. Y entonces, una noche, mientras estaba acostada en la cama, lo sentí, un temblor, un movimiento sutil, como el batir de alas de un pajarito dentro de mí. Me quedé helada. Puse la mano sobre mi vientre y esperé, con la respiración contenida. Y allí estaba de nuevo, inconfundible. Conocía esa sensación. La había sentido con Sofía, con Elena. Era la primera señal de vida. El pánico se apoderó de mí. Me senté en la cama, con el corazón martilleando contra mis costillas. La oscuridad de la habitación parecía viva, pulsante, llena de susurros y acusaciones. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Las preguntas bombardearon mi mente, pero solo había una respuesta, una única posibilidad, tan terrible que mi cerebro se negaba a procesarla. Una noche, hacía unos meses, un mareo, una debilidad, una laguna en mi memoria. No, no podía ser. Al día siguiente, yo era un fantasma deambulando por la casa. Elena se dio cuenta. «Mamá, está usted pálida. ¿Qué pasa? ¿No le está funcionando el medicamento?» No pude responder. Solo negué con la cabeza. Fue Sofía quien tomó las riendas. Ese mismo fin de semana, ella y su marido, Carlos, me metieron en su coche y me llevaron a Santiago de Querétaro, a una clínica privada donde Carlos tenía un seguro a través de su trabajo. «Basta de centros de salud, mamá. Vamos a hacerle un ultrasonido, a ver qué está pasando realmente ahí dentro». La sala del ultrasonido era oscura y fría. Me acosté en la camilla, con el vestido levantado y el gel helado esparciéndose por mi vientre. La técnica, una muchacha joven con bata blanca, pasó el transductor sobre mi piel. Miraba la pantalla del monitor con una concentración que me ponía aún más ansiosa. Sofía estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. La muchacha permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, se giró hacia nosotras, con el rostro como una máscara de asombro. «Señora», dijo, con un hilo de voz, «¿está segura de su edad?» 63, respondí, con la boca seca. Ella tragó saliva. «Pues bien, yo necesito llamar al doctor».
Salió de la sala apresuradamente, dejándonos en la oscuridad, con las imágenes en blanco y negro en la pantalla que yo no conseguía descifrar. El corazón de Sofía latía tan rápido como el mío. Podía sentir el pulso en su mano que apretaba la mía. El doctor Morales, el mismo que meses después me daría la noticia devastadora, entró en la sala. Miró la pantalla, tomó el transductor de las manos de la técnica, y él mismo comenzó a examinar mi vientre. Su rostro, antes solo profesional, se transformó. Vi asombro, incredulidad y, finalmente, una especie de admiración asustada. Apagó el monitor, encendió la luz y se giró hacia mí. Me entregó un papel para limpiar el gel. «Doña María Teresa», dijo, eligiendo las palabras con cuidado, «lo que usted tiene no es gastritis. Usted está embarazada». Sofía soltó mi mano como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Qué? ¿Embarazada? Eso es imposible. Mi madre está en la menopausia desde hace años». El doctor asintió, con calma. «Sé que parece imposible. Es un caso extremadamente raro. 1 en millones. Un embarazo geriátrico espontáneo. Pero las imágenes no mienten. Los latidos del corazón son claros». Hizo una pausa, como para darnos tiempo a absorber el primer impacto antes de asestar el segundo. «Y no es solo uno». Lo miré, sin entender. «Doña Tere», dijo, con la voz ahora cargada de una solemnidad grave, «usted está esperando trillizos». El viaje de regreso de Querétaro a San Juan del Río se hizo en un silencio pesado, roto solo por el ronroneo del motor del viejo coche de Carlos. Yo miraba por la ventana, pero no veía el paisaje árido y los cactus que pasaban corriendo. Veía solo el borrón de mi futuro, un futuro que no había planeado, que no tenía sentido. Trillizos. La palabra resonaba en mi cabeza, cada sílaba un martillo. Sofía estaba en el asiento delantero, rígida como una estatua. No me miraba, no decía una palabra. Su rabia y su confusión eran palpables, una nube densa dentro del coche. Carlos, su marido, conducía con los nudillos blancos en el volante, lanzándome miradas preocupadas por el retrovisor, pero sin saber qué decir. Cuando llegamos a casa, ya había caído la noche. Elena estaba en la sala, ayudando al pequeño Santi con un dibujo. Al vernos entrar, sonrió, pero la sonrisa murió en sus labios al ver nuestros rostros. «¿Qué pasa? ¿Qué dijo el médico? ¿Es grave?», preguntó levantándose. Sofía no le dio tiempo a respirar. «¿Grave? Es un desastre, Elena. Mamá está embarazada». Elena parpadeó confundida. «¿Embarazada? ¿Cómo que embarazada? ¿De quién hablas?» «De nuestra madre», casi gritó Sofía señalándome. «Nuestra madre de 63 años. Y no es 1, son 3. Trillizos». Elena me miró, con los ojos desorbitados, la boca entreabierta. Buscaba una señal de negación en mi rostro, una confirmación de que Sofía estaba gastando una broma de pésimo gusto. Pero yo solo me quedé allí, parada en medio de mi propia sala, sintiéndome una extraña, una criminal. «Mamá». La voz de Elena era un susurro. «¿Es verdad?», asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente comenzaron a correr, silenciosas, por mi rostro arrugado. Fue el comienzo de la tormenta. Esa noche, y en las muchas que siguieron, mi casa se convirtió en un campo de batalla. Sofía, la práctica, la organizada, estaba fuera de sí. Su preocupación se manifestaba como rabia, como un torrente de preguntas para las que yo no tenía respuesta. «¿Quién es el padre, mamá? ¿Quién? ¿Cómo dejó que esto pasara? ¿No pensó en las consecuencias? ¿En su salud? ¿En nuestra vergüenza?». La palabra «vergüenza» me golpeó como una bofetada. ¿Era eso lo que yo era para ella ahora? ¿Una vergüenza? Elena, la más sensible, reaccionó con una tristeza profunda. Lloraba en silencio en un rincón de la cocina, mirándome con una decepción que dolía más que cualquier grito. Para ella, yo había roto una imagen, la imagen de la madre viuda, pura, casi santa, que ella había construido. «No entiendo, mamá», decía, con la voz entrecortada. «Usted siempre nos enseñó a ser correctas, a darnos a valer, y ahora, esto». Intentaba explicar, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía contarle sobre una noche de debilidad, de mareo, de una visita inesperada? ¿Cómo podía nombrar al hombre sin que su mundo y el mío se derrumbaran por completo? Inventé una historia vaga, patética. Dije que había conocido a un hombre, un viajero, que se había ido y que no sabía más de él. No me creyeron.
Mis hijas me conocían mejor que nadie. Sabían que no era mujer de aventuras, de encuentros secretos. Mi mentira solo aumentó la desconfianza y el dolor entre nosotras. La noticia, como la pólvora, comenzó a extenderse por el barrio. Primero, como un susurro. Después, como un chisme abierto, cruel. ¿Te enteraste de lo de Tere, la beata de la iglesia? Dicen que está embarazada. Vieja sinvergüenza. ¿Quién será el padre? Debe ser algún jovencito que se consiguió. Las mismas vecinas que me saludaban con respeto, ahora me giraban la cara cuando pasaba por la calle. En la panadería, en el mercado, sentía las miradas en mi espalda, oía los cuchicheos que cesaban abruptamente cuando me acercaba. Mis amigas de la parroquia se alejaron. Incluso el padre Miguel, cuando fui a confesarme, pareció incómodo, dándome una penitencia rápida y despachándome con una mirada de piedad y reprobación. Estaba sola, completamente sola, dentro de mi propia casa, en mi propia calle, con 3 vidas creciendo dentro de mí. La soledad era una celda fría y oscura. Pasaba las noches en vela, con la mano en el vientre, sintiendo los movimientos sutiles que eran, al mismo tiempo, la prueba de mi milagro y de mi castigo. Mis hijas, consumidas por su propia confusión, apenas me hablaban. La casa, antes llena de risas de nietos, se quedó en silencio. El pequeño Santi, sintiendo la tensión, estaba más callado, mirándome con sus ojos grandes y curiosos, como si preguntara qué le pasaba a su abuela. Fue en uno de esos días de silencio aplastante que Sofía entró en mi habitación. Tenía ojeras profundas y el rostro abatido. Se sentó al borde de mi cama y me miró con una nueva determinación en los ojos. Basta de mentiras, mamá. Basta de cuentos. Vamos a averiguar quién es el padre de estos niños, aunque sea lo último que haga. Se va a hacer una prueba de ADN en cuanto sea posible. Tenemos derecho a saber. Y estos niños tienen derecho a tener un padre, o al menos un nombre en su acta de nacimiento. En ese momento, supe que mi tiempo de silencio se estaba acabando. La verdad, que había mantenido enterrada durante más de 40 años, estaba arañando la puerta, exigiendo salir, y yo ya no tenía fuerzas para mantenerla encerrada. El miedo era inmenso, pero la perspectiva de seguir viviendo en esa mentira, en esa soledad, era aún peor. La decisión de hacer la prueba de ADN, impulsada por la determinación de Sofía, puso un reloj en cuenta regresiva en mi vida. Cada día que pasaba, era un paso más hacia una revelación que temía más que a la propia muerte. Su insistencia no era solo por curiosidad, era una necesidad de orden, de lógica, en un mundo que de repente se había puesto patas arriba. Necesitamos una muestra, mamá, un cabello, cualquier cosa. ¿De quién sospecha? Me presionaba, y yo me encogía, dando respuestas vagas, hablando de un vaso que el supuesto viajero habría usado, una excusa tan frágil que se deshacía en el aire. Pero la verdad es que yo solo podía pensar en un nombre, Alejandro Vargas. El nombre no venía como un simple recuerdo, venía como un escalofrío en la espalda, un sabor amargo en la boca. Venía acompañado de imágenes, de olores, de sensaciones que había pasado toda una vida tratando de olvidar. Para entender el peso de aquel nombre, es necesario entender quién era la familia Vargas en San Juan del Río. No eran solo ricos, eran la historia misma de la ciudad. Su hacienda, la soledad, se extendía por kilómetros, una mancha verde y próspera en medio del paisaje semiárido. Eran dueños de tierras, de ganado, de empresas. El apellido Vargas abría puertas, silenciaba autoridades, inspiraba una mezcla de admiración y miedo. Don Alejandro, el patriarca, era un hombre que rondaba los 80 años, pero su influencia permanecía intacta. Ya no administraba los negocios del día a día. Esa tarea recaía en su hijo, un político influyente en la capital del estado, pero su palabra todavía era ley. Era una figura casi mítica en la región, un hombre de pocas palabras, mirada penetrante y un aura de poder que hacía que la gente bajara la cabeza cuando él pasaba. Casado con doña Isabel, una señora elegante y discreta, que rara vez se veía en público, representaba a la vieja guardia, el poder que venía de la tierra, del linaje, y yo conocía ese poder de cerca. Cuando tenía 16 años, mi madre, que trabajaba como lavandera para la hacienda, enfermó. Para no perder la única fuente de ingresos de nuestra familia, me ofrecí para trabajar en su lugar. Rápidamente, por mi disposición y silencio, fui promovida para trabajar dentro de la casa grande. Me convertí en una de las ayudantes de cocina y limpieza. La hacienda La Soledad era otro mundo. Pisos de madera que brillaban,
muebles oscuros y pesados, retratos de antepasados en las paredes, un silencio imponente que solo se rompía por el tic-tac de un reloj de péndulo en la sala de estar. Yo era una muchacha de campo, acostumbrada a la tierra, a la sencillez. Aquel lugar me intimidaba, me hacía sentir pequeña, insignificante. Don Alejandro, en esa época, era un hombre en la plenitud de su fuerza, con unos 40 años. Yo lo veía de lejos, la mayoría de las veces. Era el patrón. Su presencia se sentía incluso cuando no estaba. Las otras empleadas hablaban de él en susurros, con una reverencia temerosa, y fue allí, en ese ambiente de poder y silencio, donde mi destino fue sellado. Ahora, décadas después, la simple mención de su nombre durante las conversaciones con Sofía sobre la prueba de ADN me causaba temblores. ¿Cómo podría conseguir una muestra de un hombre como él? Un hombre que vivía rodeado de altos muros, seguridad y un ejército de empleados leales. La idea surgió en una noche de insomnio. Un recuerdo. Años atrás, la parroquia había organizado una gran kermés para recaudar fondos para la reparación del techo de la iglesia. Don Alejandro, en un raro gesto de generosidad pública, hizo una donación sustancial. Hubo una pequeña ceremonia de agradecimiento, y el padre Miguel le entregó una placa. Recordé haber visto a don Alejandro beber un vaso de agua y dejarlo sobre la mesa, pero eso fue hace años. Era inútil. Entonces, otro recuerdo, más reciente. A principios de año, antes de que comenzara toda esta confusión, el ayuntamiento había organizado un evento para homenajear a los ciudadanos ilustres de San Juan del Río. Don Alejandro, aunque ya frágil, asistió. Hubo un cóctel. Él estuvo allí. La idea era absurda, pero era la única que tenía. Necesitaba ayuda, y la única persona en la que podía pensar, la única que quizás tuviera acceso, que quizás pudiera entender, era el padre Miguel. Él era el confesor de la familia Vargas, el vínculo entre la ciudad y la hacienda. Con el corazón en un puño, fui a la sacristía después de la misa del domingo. Esperé a que todos se fueran. El padre estaba guardando los ornamentos, el olor a incienso aún en el aire. «Padre», comencé, con voz temblorosa. Se giró, con el rostro cansado. «Sí, Tere, ¿qué te aflige? Necesito un favor extraño, y necesito que guarde secreto de confesión». Le conté una versión editada de la verdad, que sospechaba que un hombre muy poderoso era el padre de los niños que esperaba, que mis hijas exigían una prueba de ADN, y que necesitaba desesperadamente una muestra. No dije el nombre. No fue necesario. El padre Miguel palideció. Me miró, y en sus ojos vi la lucha entre el deber de pastor y el miedo al hombre. Sabía de quién estaba hablando. «Tere, esto es muy peligroso», susurró. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes. No tengo elección, padre. Es mi vida, la vida de mis hijos». Caminó de un lado a otro en la pequeña y sofocante sacristía. Sus manos retorcían el rosario que colgaba de su cinturón. Finalmente, se detuvo y me encaró. «En el evento del ayuntamiento», dijo, casi en un susurro. Yo estaba allí. Recuerdo que usó un pañuelo para secarse la frente. Un pañuelo de lino blanco, con las iniciales AB bordadas. Lo dejó sobre la silla. Yo lo recogí. Pensé en devolverlo, pero con la confusión, lo guardé. Mi corazón se detuvo. «¿Todavía lo tiene?», pregunté, la esperanza una frágil llama encendiéndose en mi pecho. Dudó, el conflicto estampado en su rostro. Luego, asintió lentamente. «Está guardado con algunos objetos perdidos en la parroquia. Nadie nunca lo reclamó». En ese momento, el eco de aquel nombre se convirtió en algo tangible, una posibilidad real. El pasado, que creía muerto y enterrado, estaba a punto de ser exhumado, y no sabía si tendría fuerzas para enfrentar lo que saliera de aquella tumba. El padre Miguel me llevó a una pequeña sala en la parte trasera de la iglesia, un lugar que servía como depósito de velas viejas, libros de oraciones rotos y una caja de cartón con la etiqueta «Objetos perdidos». El aire estaba cargado de polvo y del olor a cera de abeja. Revolvió la caja, sus manos temblando un poco, y de allí sacó un pequeño objeto envuelto en papel de seda. Era el pañuelo, de un lino blanco y fino, amarillento por el tiempo, con las iniciales AV, bordadas en hilo de seda azul oscuro en una de las esquinas. Era un objeto de una elegancia que contrastaba violentamente con mi realidad, con mis manos callosas que ahora lo sostenían. Al tocarlo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como sostener un
una prueba material de un pasado que hasta entonces solo existía en mi memoria. «Ten cuidado, Tere», dijo el padre, la voz baja y grave. «La verdad puede ser liberadora, pero a veces el precio de la libertad es demasiado alto». Le agradecí con un gesto de cabeza, las palabras atrapadas en mi garganta. Guardé el pañuelo dentro de mi bolso de tela como si fuera un tesoro robado, y salí de la iglesia sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. En casa, la atmósfera seguía tensa. Le entregué el pañuelo a Sofía sin darle muchos detalles sobre cómo lo conseguí. Dije solo que una persona de confianza me había ayudado. Ella me miró con desconfianza, pero su ansia de respuestas era mayor que su curiosidad. «De acuerdo, mamá. Con esto, podemos ir a un laboratorio en Querétaro. Ya he investigado. Hacen la prueba de paternidad no invasiva, usando la sangre de la madre y la muestra de ADN del supuesto padre. Es caro, pero Carlos y yo nos las arreglaremos. Venderemos su moto si es necesario». La determinación de Sofía era aterradora y al mismo tiempo reconfortante. Estaba asumiendo el control de una situación que me paralizaba. Mientras yo me ahogaba en recuerdos y miedos, ella se aferraba a la acción, a la ciencia, a hechos concretos. Unos días después, hicimos el viaje a Querétaro de nuevo. Esta vez, Elena fue con nosotras. Todavía estaba dolida, pero la curiosidad y la preocupación por el resultado parecían haber superado su juicio. Se quedó en silencio en el coche, pero su presencia era una señal de que, a pesar de todo, no me había abandonado por completo. El laboratorio era moderno e impersonal. Una enfermera amable, pero eficiente, me sacó una muestra de sangre. Sofía entregó el pañuelo bordado en una bolsa de plástico sellada. La recepcionista nos informó que el resultado tardaría unas 2 semanas. 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Cada día se arrastraba como un siglo. La espera era una tortura. La incertidumbre era un veneno que se esparcía lentamente por mis venas. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si mi memoria, envejecida y traumatizada, me estaba engañando? ¿Y si el resultado daba negativo? Eso me absolvería de la conexión con aquel pasado terrible, pero me dejaría sin ninguna respuesta, como la mentirosa, la loca, a los ojos de mis hijas. ¿Y si daba positivo? La perspectiva era aún más aterradora. Un resultado positivo significaría que el monstruo de mi juventud era el padre de los hijos de mi vejez. Significaría que tendría que enfrentar no solo a mis hijas con la verdad, sino también al hombre más poderoso de la región. Significaría un escándalo de proporciones que ni siquiera podía imaginar. Durante esos días, los fantasmas del pasado regresaron con toda su fuerza. Apenas podía dormir. Cuando cerraba los ojos, ya no estaba en mi humilde habitación en San Juan del Río. Estaba de vuelta en la hacienda La Soledad. Los recuerdos venían en destellos vívidos, fragmentos de una pesadilla que nunca logré olvidar por completo. Tenía 17 años. Mi cuerpo todavía se estaba transformando, floreciendo de niña a mujer, algo que sentía con una mezcla de curiosidad y vergüenza. En la hacienda, era invisible, o al menos intentaba serlo. Mantenía la cabeza baja, los ojos en el suelo, la voz baja. Mi trabajo era en la cocina y en la limpieza de las habitaciones de huéspedes. Aprendí a moverme silenciosamente por los pasillos pulidos, a no hacer ruido, a no ser notada. Doña Isabel, la esposa del patrón, era una presencia etérea, una mujer hermosa, pero con una tristeza permanente en los ojos. Pasaba los días en sus aposentos, leyendo o bordando. Rara vez nos hablaba a nosotras, las empleadas. Sus órdenes se daban a través del ama de llaves, una señora severa llamada Consuelo. Don Alejandro, por otro lado, tenía una presencia que llenaba todos los espacios. Cuando entraba en una habitación, el aire parecía volverse más denso. Todos se enderezaban. El silencio se volvía más respetuoso. No era un hombre de gritos o de violencia explícita. Su poder era más sutil, más psicológico. Estaba en la forma en que miraba. Una mirada que parecía desnudarte, evaluarte, disminuirte. Estaba en el tono de voz bajo y controlado, que no necesitaba elevarse para ser una orden incuestionable. Él comenzó a fijarse en mí. Primero, eran solo miradas. Yo estaba limpiando el pasamanos de la escalera y sentía sus ojos en mí, desde lo alto de su despacho. Estaba sirviendo el café en el comedor y él me observaba por encima del borde de la taza. Al principio, pensaba que era solo mi imaginación, el nerviosismo de una chica de campo en un lugar tan imponente, pero las miradas se convirtieron en palabras. «¿Cómo te llamas, muchacha?», me preguntó un día, encontrándome en el pasillo. «Teresa, patrón», respondí, sin levantar la vista. «Teresa», repitió mi nombre lentamente,
como si lo estuviera saboreando. Eres una buena trabajadora, silenciosa. Me gusta eso. Después vinieron los pequeños favores. Pedía que yo, y no otra empleada, le llevara el café a su despacho. Pedía que yo organizara sus libros. Eran tareas sencillas, pero que me ponían a solas con él, en un espacio que era el centro de su poder. El despacho era una habitación oscura, con paredes forradas de libros, un escritorio macizo de caoba y un fuerte olor a cuero y tabaco. Yo entraba, dejaba el café, arreglaba lo que él pedía y salía lo más rápido posible, sintiendo su mirada ardiendo en mi espalda. El miedo comenzó a crecer en mí, un miedo instintivo, animal. Las otras empleadas, mayores, se daban cuenta. Me lanzaban miradas de lástima, de advertencia. «Cuidado, Teresita», susurró una vez la cocinera, una señora llamada Luz. «No le des confianza. Solo obedece y vete». No entendía completamente el peligro, pero lo sentía. Lo sentía en la forma en que mi estómago se contraía cuando él me llamaba. Lo sentía en la forma en que contenía la respiración hasta que estaba lejos de él. La noche en que todo sucedió fue una noche de fiesta en la hacienda. Había invitados importantes de la capital. La casa estaba llena de gente, de música, de risas. Nosotros, los empleados, trabajamos hasta tarde, sirviendo, limpiando, corriendo de un lado para otro. Estaba exhausta. Cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, Consuelo, el ama de llaves, me pidió que le llevara un vaso de agua al despacho del patrón. «Le duele la cabeza», dijo. Mi corazón se heló. Ir a su despacho, a esa hora de la noche, con la casa casi vacía. Dudé. «Pero señora Consuelo, es una orden, Teresa. Ahora ve». Con las piernas temblando, tomé un vaso de agua y subí la escalera. La música se había detenido. Solo algunas voces apagadas venían de la sala de estar. El pasillo de arriba estaba oscuro y silencioso. Llamé a la puerta del despacho. «Adelante», dijo su voz, desde adentro. Entré en el despacho y lo encontré sentado en su gran sillón de cuero, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana hacia la oscuridad del campo. La única luz en la habitación provenía de una pequeña lámpara sobre el escritorio, creando sombras largas y aterradoras. No se giró cuando entré. «Deja el agua en la mesa, Teresa», dijo, con voz cansada. Obedecí en silencio. Puse el vaso sobre la madera pulida, junto a una pila de papeles. Mi único pensamiento era salir de allí lo más rápido posible. Me giré hacia la puerta, pero su voz me detuvo. «Espera». Me detuve, con la mano en el pomo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. «Ven aquí», ordenó, aún sin girarse. Con los pies pesados como el plomo, caminé hasta su sillón, giró lentamente, y ahora estaba de frente a mí. Sus ojos, incluso en la penumbra, eran intensos. Se había quitado el saco, y el cuello de su camisa blanca estaba abierto. «¿Estás cansada?», preguntó. No era una pregunta de genuina preocupación. Era una observación, una constatación de poder. «Un poco, patrón», susurré. Extendió la mano y tocó mi brazo. Su mano era grande y cálida. El contacto me hizo encogerme, pero no me atrevía a apartarme. «Eres una buena chica, Teresa». Obediente. Se levantó. Era mucho más alto que yo, y su figura bloqueaba la poca luz de la lámpara, arrojándome a la sombra. «¿Tu madre todavía está enferma?». La mención de mi madre me paralizó. Era una amenaza velada. Lo entendí instintivamente. Mi trabajo allí, el único ingreso de mi familia, la ayuda que a veces enviaba en forma de medicinas, todo estaba en sus manos. «Está mejorando, señor. Gracias a su ayuda». «Qué bien», dijo, acercándose más. Podía oler el coñac en su aliento. «Me gusta ayudar a la gente que me es leal, y espero lealtad a cambio». Llevó la mano a mi rostro, pasando el pulgar por mi mejilla. Me congelé. El miedo era una mordaza en mi garganta. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo no obedecía. Era una cierva ante un depredador, paralizada por el terror. «No tengas miedo», dijo, la voz baja, casi un susurro. «Solo quiero hablar». Pero no fue una conversación. No hubo gritos. No hubo violencia explícita, del tipo que deja marcas visibles. Fue algo peor. Fue la anulación completa de mi voluntad. Fue el peso de su poder, de su estatus, de mi dependencia, aplastándome, silenciándome. Mi no fue un susurro inaudible que murió antes de salir de mis labios. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma había huido a un lugar lejano, un rincón oscuro de mi mente donde podía esconderme. No recuerdo todos los detalles. Mi memoria, como un mecanismo de defensa,
Bloqueó partes de esa noche. Recuerdo el olor a tabaco y coñac, el rasguño de su barba incipiente en mi rostro, el peso de su cuerpo. Recuerdo mirar por encima de su hombro y ver los libros en la estantería, los lomos de cuero alineados en perfecto orden, mientras mi mundo se sumergía en el caos. Cuando terminó, se apartó y se sentó en su sillón, como si nada hubiera pasado. Se arregló la camisa y me miró con frialdad. Ahora puedes irte, y no digas una palabra de esto a nadie. Nadie te creería, y tu familia necesita tu trabajo. Salí del despacho y floté por los pasillos. Bajé la escalera. Nadie me vio. Fui a la pequeña habitación del fondo que compartía con otra empleada y me acurruqué en mi estrecha cama. No lloré. Estaba hueca, vacía. La vergüenza era un manto pesado y sucio que me cubría. Me sentía culpable, como si de alguna manera yo hubiera provocado aquello, como si mi silencio hubiera sido un consentimiento. Al día siguiente, y en los días que siguieron, seguí trabajando, seguí bajando la cabeza, siendo invisible. Él nunca más me tocó, pero sus ojos me seguían, un recordatorio constante de lo que había sucedido. Unas semanas después, mi madre empeoró súbitamente y renuncié para cuidarla. Nadie hizo preguntas. Creo que el ama de llaves, Consuelo, sintió alivio al verme partir. Enterré esa noche en el fondo de mi alma. Me casé con Mateo, tuve a mis hijas, construí una vida. Intenté convencerme de que aquello había sido solo una pesadilla, una página arrancada del libro de mi vida. El sonido del teléfono me sacó de esos recuerdos. Era Sofía. Mamá. Su voz era extraña, una mezcla de conmoción y algo que no pude identificar. El laboratorio llamó. El resultado está listo. Lo enviaron por correo electrónico. Yo ya lo abrí. Mi corazón se detuvo. El mundo quedó en silencio. ¿Y bien, hija mía?, logré preguntar con un hilo de voz. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Podía oír su respiración, pesada, irregular. Es positivo, mamá. 99.99%. El silencio que siguió a la confirmación de Sofía por teléfono fue diferente a todos los otros silencios que había experimentado. No era un silencio de paz, ni de rabia contenida. Era el silencio del abismo. El sonido de un mundo entero derrumbándose sin hacer ruido. «Mamá, ¿estás ahí?». La voz de Sofía me trajo de vuelta. «Estoy, hija mía. Estoy aquí. Yo no entiendo. ¿Alejandro Vargas? ¿Cómo, mamá? ¿Cuándo? Vengan a casa, tú y Elena. Ahora. Llegó la hora de que sepan todo». Colgué el teléfono y me senté en mi mecedora en el porche. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas, una belleza que no podía sentir. Las gallinas escarbaban en el patio, indiferentes al terremoto que ocurría dentro de mí. Por primera vez en más de 40 años, iba a decir la verdad en voz alta. La idea era tan aterradora como liberadora. Sofía y Elena llegaron juntas. Sus rostros eran una mezcla de confusión, rabia y una vulnerabilidad que rara vez veía en ellas, mis hijas tan fuertes. Se sentaron frente a mí, en la pequeña mesa de la cocina, donde compartimos tantas comidas, tantas conversaciones triviales. Pero aquella no sería una conversación trivial. Le pedí al pequeño Santi que fuera a jugar al patio, para que no oyera la conversación de los adultos. Entonces, con las manos temblando sobre el mantel de plástico, empecé a hablar. Lo conté todo. Mi voz, al principio, era un susurro ronco, vacilante. Conté sobre mi juventud, sobre la enfermedad de mi madre, sobre el trabajo en la hacienda La Soledad. Describí la casa grande, el miedo que sentía, el aura de poder de don Alejandro. Conté sobre las miradas, las palabras, los favores que me aislaban de las demás. Mientras hablaba, veía cómo cambiaban las expresiones en los rostros de mis hijas. La rabia de Sofía dio paso a una incredulidad conmocionada. La tristeza de Elena se profundizó en una compasión dolorosa. Estaban escuchando no la historia de una madre que las había decepcionado, sino la historia de una chica de 17 años, asustada e impotente. Cuando llegué a la noche de la fiesta, mi voz se quebró. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, comenzaron a rodar. No me preocupé por secarlas. Dejé que lavaran la vergüenza que había cargado durante décadas. Él me llamó al despacho. Continué, con la voz entrecortada. No tuve elección. Era el patrón. Nuestra vida dependía de él. Me amenazó usando la enfermedad de mi madre. Él abusó de mí. La palabra abuso quedó suspendida en el aire de la cocina. Una palabra que en mi juventud no existía para describir lo que sucedía entre un hombre poderoso y una empleada. En esa época, era solo la vida. Era algo que se soportaba en silencio. Dijo que nadie me creería,
Y tenía razón. ¿Quién era yo? La hija de la lavandera. ¿Quién era él? El dueño de todo. Tuve tanto miedo, tanta vergüenza. Lo enterré. Me juré a mí misma que nunca más pensaría en ello. Hablé de mi renuncia, de cómo conocí a su padre, Mateo, un año después, de cómo intenté construir una vida normal sobre las ruinas de ese secreto. Pero, ¿y el embarazo, mamá?, preguntó Elena, la voz suave. ¿Cómo ocurrió ahora? Respiré hondo. Esa era la parte que ni yo misma entendía completamente. Hace unos meses, antes de que todo esto comenzara, el hijo de don Alejandro, el político, estaba haciendo una campaña de salud en los barrios más pobres, repartiendo despensas, haciendo revisiones de presión. Don Alejandro vino con él, una aparición rara. Estaba viejo, frágil, caminando con un bastón. Se sintió mal aquí en la calle, con el calor, un mareo. Los vecinos lo trajeron a mi porche, para que se sentara a la sombra hasta que se recuperara. Fui a buscarle un vaso de agua. Cuando volví, estaba solo, intentando levantarse. Lo ayudé, y entonces, no lo sé. Tuve un mareo fuerte, el mismo que he estado sintiendo. Se me nubló la vista. Lo último que recuerdo es a él sosteniéndome, ayudándome a sentarme en la silla. Después, es todo borroso. Desperté unos minutos después, sola en el porche. Él y su comitiva ya se habían ido. Pensé que era la presión baja, el calor. Yo no quise creer que pudiera ser otra cosa. Era una laguna en mi memoria, un lapso de tiempo que mi mente se negaba a llenar. ¿Habría sido un delirio? ¿Un desmayo? ¿O habría él, incluso viejo y frágil, visto una oportunidad en mi debilidad y repetido, de una forma diferente, el abuso de poder de décadas atrás? La incertidumbre era enloquecedora, pero el resultado del ADN era la única verdad concreta que teníamos. Cuando terminé de hablar, un profundo silencio se instaló en la cocina. Sofía, que siempre fue la más dura, la más crítica, se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. Fue un abrazo torpe, de quien no está acostumbrada a mostrar debilidad, pero fue el abrazo más sincero que he recibido de ella. Lloraba en mi hombro. «Perdóname, mamá», sollozó. «Perdóname por haberte juzgado. No sabía, no podía imaginarlo». Elena se unió a nosotras, y allí nos quedamos, las tres, abrazadas en medio de la cocina, llorando juntas, llorando por la niña que fui, por el dolor que cargué sola, por la injusticia que marcó a nuestra familia antes incluso de que existiera. En ese momento, ya no era la madre que había cometido un error vergonzoso, era la madre que había sobrevivido, y por primera vez en meses, ya no estaba sola. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había unido. La revelación de la verdad transformó la dinámica de mi casa. La rabia y la decepción de mis hijas fueron reemplazadas por una furia protectora. La vergüenza que sentían ya no era de mí, sino por mí, por la injusticia que había sufrido. Se convirtieron en mis leonas, listas para luchar una batalla que nunca tuve el valor de librar. «No vamos a dejar esto así, mamá», dijo Sofía esa misma noche, los ojos rojos de llorar, pero brillando con una nueva determinación. «Ese hombre va a tener que pagar, por lo que te hizo en el pasado y por lo que hizo ahora, y va a tener que asumir la responsabilidad por estos niños». La idea de enfrentar a Alejandro Vargas me aterrorizaba. «Pero ¿cómo, hija mía? Es poderoso. Nadie se pondrá de nuestro lado». «Los tiempos son otros, mamá», dijo Carlos, mi yerno, que se unió a nuestra conversación. Siempre fue un hombre callado, pero su lealtad a Sofía, y ahora a mí, era inquebrantable. Hoy existen leyes, existen derechos. Lo que él hizo tiene un nombre, y la prueba de ADN es una prueba que no puede negar. Fue Carlos quien sugirió que buscáramos un abogado, no uno de esos abogados de aquí de San Juan del Río, que seguro le tienen miedo o le deben favores. Necesitamos a alguien de fuera, alguien joven, con valor, que no tenga nada que perder. La búsqueda comenzó. Sofía pasó días al teléfono, investigando en Internet, pidiendo recomendaciones. Finalmente, encontramos un nombre, Javier Castillo, un joven abogado de Querétaro, que tenía un pequeño despacho y una reputación de tomar casos considerados perdidos o difíciles, causas de derechos humanos, disputas de tierras de pequeños agricultores contra grandes empresas. Parecía ser el tipo de persona que no se intimidaría con el apellido Vargas. Conseguir una cita no fue fácil. Tenía una agenda apretada, pero Sofía fue insistente. Le contó un resumen de la historia a su secretaria y conseguimos un hueco para la semana siguiente. El viaje a Querétaro esta vez fue diferente.
No había el peso de la incertidumbre, sino la ansiedad de una batalla inminente. Fuimos yo, Sofía y Elena. Entramos en el pequeño despacho de Javier Castillo, que estaba en un edificio antiguo en el centro histórico de la ciudad. La oficina era modesta, llena de pilas de libros y expedientes. Javier era más joven de lo que imaginaba, quizás de unos 30 y pocos años. Tenía un rostro serio, gafas de montura gruesa y una mirada inteligente y atenta. Nos escuchó con una paciencia y una concentración que me conmovieron. Conté mi historia de nuevo, esta vez con mis hijas a mi lado, dándome fuerza, completando los detalles. Le entregamos la copia del resultado del análisis de ADN. Leyó el documento en silencio, con el rostro impasible. Cuando terminó, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. «Doña Tere», dijo, la voz calmada y firme, «lo que usted ha sufrido es de una violencia y una injusticia tremendas. El abuso de poder, tanto en el pasado como, presumiblemente en el presente, es claro. Y el resultado del ADN es nuestra arma más poderosa». Nos explicó las opciones. Podríamos iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad, exigiendo que Alejandro Vargas registrara a los niños y pagara una pensión alimenticia. Además, podríamos explorar la vía penal por el abuso, aunque fue honesto sobre la dificultad de probar lo que sucedió en el pasado y el lapso de memoria reciente. Lo más probable, dijo Javier, es que, al ser confrontados con la prueba de ADN, intenten un acuerdo. Ofrecerán dinero para que usted desaparezca, para que el escándalo no salga a la luz, especialmente por la carrera política de su hijo, y es ahí donde tendremos que ser fuertes. «No queremos su dinero sucio», dijo Elena, con una vehemencia que me sorprendió. «Queremos justicia, queremos que reconozca a estos hijos, queremos su nombre en el acta de nacimiento». Javier sonrió, una sonrisa discreta de aprobación. «Me gusta esa actitud. Entonces lucharemos por eso. El primer paso es notificar oficialmente al señor Alejandro Vargas. Redactaré la notificación y la enviaré a la dirección de la Hacienda. A partir de ahí comienza la guerra. Vendrán con todo. Intentarán desacreditarla, llamarla mentirosa, interesada. Usarán su poder y su influencia. ¿Están preparadas para eso?» Nos miramos. Yo, Sofía, Elena, 3 generaciones de mujeres de la misma familia, unidas por un dolor antiguo y una nueva determinación. Miré mi vientre, que ya estaba grande, prominente. Sentí un leve movimiento dentro. Era por ellos, por las 3 vidas que llevaba. «Sí, doctor Castillo», respondí, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Estamos preparadas». Al salir del despacho de Javier, sentí que me quitaban un peso de los hombros, pero que me ponían otro, mucho mayor en su lugar. La fase del secreto y la vergüenza había terminado. La fase de la lucha pública apenas comenzaba. Ya no era solo Tere, la abuela de la casa de bloques. Era una mujer a punto de enfrentar al gigante que había atormentado mi vida. Y por primera vez no tenía miedo. Estaba enojada, y mi enojo me daba fuerza. La notificación oficial, redactada por Javier con un lenguaje jurídico frío y preciso, fue enviada por un oficial de justicia hasta las imponentes puertas de la Hacienda La Soledad. Imagino la escena. El sobre Manila siendo entregado a un guardia, pasando de mano en mano hasta llegar al escritorio de caoba de don Alejandro. Imagino el silencio en su despacho al leer aquellas palabras, al ver el anexo con el resultado del laboratorio. La respuesta no tardó, y no vino en forma de un abogado, como Javier había previsto. Vino de una forma mucho más directa e intimidante. 2 días después del envío de la notificación, un coche negro, de lujo, con cristales tintados, se detuvo frente a mi casa. Un coche como ese, en nuestro barrio de calles de tierra y casas sencillas, era como una nave espacial aterrizando. Los niños dejaron de jugar a la pelota en la calle. Las vecinas espiaban por detrás de las cortinas. De él descendió un hombre con un traje caro y rostro impasible. No era don Alejandro, ni su hijo. Era uno de sus matones, uno de sus hombres de confianza. Caminó hasta mi portón y aplaudió. Yo estaba en el patio, tendiendo la ropa. Mi corazón dio un salto. Sofía y Elena estaban en el trabajo. Estaba sola con el pequeño Santi, que jugaba con un carrito en la tierra. «¿Doña María Teresa Hernández?», preguntó. La voz grave, sin emoción. «Soy yo. El señor Vargas quisiera hablar con usted. Me ha enviado a traerla». No era una invitación, era una citación. El miedo, ese viejo conocido, intentó paralizarme. Pero la imagen de los rostros decididos de mis hijas, la voz firme de Javier, me dieron una pizca de valor. «No voy a ninguna parte con usted. Si su patrón quiere hablar conmigo,
que venga él hasta aquí, o que hable con mi abogado, el doctor Javier Castillo. El hombre me miró durante un largo instante, sus ojos fríos evaluándome. Parecía sorprendido por mi negativa. Probablemente no estaba acostumbrado a oír la palabra no. Creo que no está entendiendo, dijo, con un sutil tono de amenaza. Sería mucho mejor para todos si resolviéramos esto de forma discreta. Ya le he dicho mi respuesta, afirmé, tomando a Santi de la mano y acercándolo a mí. El gesto fue instintivo, protector. El hombre esbozó una media sonrisa, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Como quiera, pero sepa que al señor Vargas no le gusta que lo contraríen. Está cometiendo un gran error. Se dio la vuelta, subió al coche y se fue, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Me quedé allí, parada, con el corazón latiendo descontroladamente, las manos temblando. La primera onda de choque de la batalla había llegado a mi puerta. Cuando le conté lo ocurrido a Javier por teléfono, no pareció sorprendido. Era de esperar, doña Tere. Primero intentaron la intimidación. Su reacción fue perfecta. Demostró que no tenemos miedo. Ahora cambiarán de táctica. Y cambiaron. La táctica siguiente fue más sucia, más cruel. El chisme, que antes se limitaba a nuestro barrio, comenzó a extenderse por toda la ciudad, pero ahora con una nueva versión, hábilmente plantada. Comenzaron a surgir rumores de que yo era una estafadora, una vieja loca e interesada que intentaba extorsionar a la respetable familia Vargas. Decían que había tenido aventuras con varios hombres, que el embarazo era de un cualquiera y que estaba usando el nombre de don Alejandro para conseguir dinero fácil. La campaña de difamación fue brutal. Personas que antes me respetaban ahora me miraban con desprecio. En el mercado, oí a una mujer decirle a otra: «Es esa, la que quiere estafar al viejo Vargas». Sin vergüenza. Mis hijas también sufrieron. En la fábrica donde trabajaba Sofía, las compañeras comenzaron a hacer bromas malintencionadas. Su marido, Carlos, oyó comentarios en su trabajo. Elena, en el supermercado, tuvo que aguantar a clientes que la miraban con lástima y curiosidad morbosa. Era una tortura psicológica. Intentaban aislarnos, quebrarnos, hacernos desistir por la humillación. Y por un momento, casi lo consiguen. Hubo una noche en que me derrumbé. Sentada en la cocina, con Sofía y Elena, lloré de desesperación. Quizás sea mejor desistir, hijas mías. No aguanto más. Miren lo que les estoy haciendo a ustedes, a nuestra familia. Fue Sofía, mi roca, quien me levantó. No, mamá, de ninguna manera. Eso es exactamente lo que quieren. Que nos encojamos de vergüenza y desistamos. Usted no está haciendo nada malo. Usted es la víctima aquí, y no vamos a dejar que reescriban su historia. Vamos a luchar, hasta el final. En ese momento, entendí que nuestra lucha no era solo por un nombre en un acta, o por una pensión. Era una lucha por la dignidad. Era una lucha para que mi verdad fuera más fuerte que sus mentiras. El dolor de la humillación pública se transformó en combustible. La tristeza dio paso a una determinación fría. Habían empezado una guerra, y no íbamos a retroceder. La campaña de difamación de la familia Vargas era como una niebla tóxica que se extendía por San Juan del Río, envenenando mentes y corazones. Estábamos cada vez más aisladas, un pequeño archipiélago de resistencia en un mar de hostilidad. Sin embargo, en medio de la oscuridad, pequeños puntos de luz comenzaron a aparecer, de lugares que nunca habría esperado. La primera aliada fue doña Carmen, la dueña de la pequeña tienda de la esquina de mi calle. Una señora viuda como yo, conocida por saber todo lo que pasaba en el barrio, a veces con la lengua más afilada que un cuchillo. Yo esperaba que ella fuera la primera en esparcir los rumores, en deleitarse con el escándalo. Pero una mañana, cuando fui a comprar pan, y la tienda estaba vacía, me llamó a un rincón. «Tere», dijo en voz baja, mirando a los lados para asegurarse de que nadie escuchaba. «No hagas caso a lo que dice la gente. Te conozco desde que eras una niña. Sé que no eres esa mujer que están pintando. Y sé cómo son los Vargas. Mi difunto esposo trabajó en la hacienda un tiempo. Vio cosas. No dijo nada más. Pero ese pequeño gesto de solidaridad, ese voto de confianza, fue como un vaso de agua fresca en el desierto. De repente, ya no me sentí tan sola en mi propio barrio. El segundo aliado vino de una dirección aún más sorprendente. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer, con una voz educada, pero nerviosa. «¿Hablo con la señora María Teresa Hernández?», preguntó. «Sí, soy yo. Mi nombre es... Bueno, mi nombre no importa. Fui empleada de la Hacienda La Soledad. Trabajé allí hace muchos años.
Leí sobre su caso en un periódico de Querétaro. No mencionaron su nombre, pero supe que era usted. Mi corazón se aceleró. Solo quería decirle, continuó, con la voz entrecortada, que yo le creo, porque algo muy parecido me pasó a mí y a otras. Él siempre fue así. Nunca tuvimos el valor de hablar. Teníamos miedo. Pero usted lo tuvo. Quería que supiera que no está sola. Estamos rezando por usted. Y colgó. Esa llamada fue una revelación. Yo no era la única. Había otras Teresas, cuyas historias fueron silenciadas por el miedo, por el poder, por la vergüenza. Mi lucha, de repente, adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo mi historia, era la historia de todas nosotras. Le llevé esta información a Javier. Se quedó pensativo. Esto es muy importante, doña Tere. Aunque estas mujeres no quieran testificar públicamente, esto establece un patrón de comportamiento. Debilita la imagen de ciudadano respetable que ha construido. Pero el apoyo más significativo vino del lugar donde me sentía más abandonada, la iglesia. Después de semanas de miradas de reprobación y un frío distanciamiento, el padre Miguel me buscó después de una misa matutina. Parecía atormentado, con profundas ojeras. «Tere, necesito disculparme», dijo, con la voz cargada de culpa. Actué con cobardía. El miedo me silenció, el miedo al poder de los Vargas, a perder las donaciones que hacen a la parroquia, a perder mi puesto. Pero soy un siervo de Dios, y Dios es la verdad, y he fallado en defender la verdad. Me contó que después de darme el pañuelo, su conciencia comenzó a pesarle. Empezó a recordar otras confesiones, de otras mujeres a lo largo de los años, que susurraban historias veladas de problemas con el patrón. Historias que él, en su momento, interpretó como tentaciones o debilidades, y no como abuso. Fui ciego, o peor, elegí ser ciego, dijo. No puedo testificar sobre lo que oí en confesión, pero puedo hacer lo que debería haber hecho desde el principio, ponerme de su lado públicamente. El domingo siguiente, el sermón del padre Miguel fue diferente. No citó nombres, pero habló de la verdad, de la justicia para los humildes y del pecado de la opresión. Habló de la obligación de la comunidad de proteger a los vulnerables y no juzgar basándose en rumores y mentiras. Me miró directamente, que estaba sentada en el último banco, y sus ojos decían, «Esto es por ti». Las palabras del padre no cambiaron la opinión de todos, pero plantaron una semilla de duda. Algunas de las señoras de la parroquia, mis antiguas amigas, vinieron a hablar conmigo después de la misa, pidiendo disculpas, ofreciendo ayuda. La marea, que parecía estar completamente en nuestra contra, comenzaba a girar, lenta, dolorosamente, pero estaba girando. La soledad abrumadora dio paso a una red de apoyo frágil, pero real, y eso nos dio la fuerza necesaria para el siguiente paso de la batalla. La primera reunión con los abogados de la familia Vargas. La reunión se concertó en el despacho de Javier, en Querétaro, territorio neutral. Los Vargas no enviaron a un abogado cualquiera. Enviaron a 2 de los socios de uno de los bufetes más caros y poderosos de la capital del estado. Hombres mayores, de trajes impecables, cabello canoso y maletines de cuero caros. Exhalaban un aire de superioridad e impaciencia, como si estuvieran perdiendo su valioso tiempo en un asunto insignificante. Fui acompañada por Javier y Sofía. Elena prefirió quedarse en casa con Santi. La presión de esa confrontación sería demasiado para ella. Sofía, a mi lado, tenía la espalda recta, la barbilla en alto, una mirada desafiante que decía que no se dejaría intimidar. La reunión comenzó fría. Uno de los abogados, un hombre llamado Dr. Mendoza, fue directo al grano. «Seamos francos, doctor Castillo», dijo, dirigiéndose a Javier e ignorándome por completo. «Esta situación es embarazosa. Nuestro cliente, el señor Alejandro Vargas, es un hombre anciano, de salud frágil y reputación intachable. Él niega vehementemente cualquier acusación de mala conducta. Sin embargo, para evitar el estrés de un litigio público y el circo mediático, está dispuesto a ofrecer una compensación, un gesto de buena voluntad, para ayudar a la señora a cuidar de sus circunstancias». Hizo una pausa y deslizó un sobre manila sobre la mesa. «Ahí dentro hay una propuesta generosa, una cantidad que garantizaría el futuro de esos niños y de su madre, con comodidad. A cambio, exigimos la firma de un acuerdo de confidencialidad total y la renuncia a cualquier acción judicial, presente o futura. La señora Hernández desaparece de la vida de nuestro cliente y este asunto muere aquí». Javier tomó el sobre, pero no lo abrió.
Me miró. Sentí los ojos de todos en la sala sobre mí. El silencio era tenso. Podía oler el dinero, la propuesta que podría resolver todos mis problemas económicos, darme una casa mejor, garantizar la educación de mis nietos y de los hijos que estaban por venir. Era la salida fácil, la puerta de escape que me estaban ofreciendo. Pero al mirar a aquellos hombres, con sus rostros arrogantes y su propuesta de comprar mi silencio, no vi una solución. Vi el mismo gesto de poder de 40 años atrás, el mismo acto de borrarme, de volverme insignificante, de reducir mi dolor y la identidad de mis hijos a una transacción financiera. Respiré hondo y me incliné hacia adelante. Hablé directamente con el doctor Mendoza, forzándolo a mirarme. «Doctor», comencé, la voz firme, «no quiero el dinero de su cliente». Los dos abogados se miraron, sorprendidos. Sofía puso su mano sobre la mía, un gesto de apoyo. «Lo que quiero», continué, «es lo que es mío por derecho, y lo que es derecho de mis hijos. Quiero que Alejandro Vargas reconozca su paternidad. Quiero su nombre en el acta de nacimiento de mis 3 hijos. Quiero que el mundo sepa que no son hijos de nadie, que tienen un padre, y quiero que cumpla con sus obligaciones paternales a través de una pensión establecida por la ley, no por un acuerdo secreto». El doctor Mendoza se rió, una risa seca y desdeñosa. «Señora, sea razonable. ¿De verdad cree que un hombre con el nombre y la posición del señor Vargas va a poner su nombre en el registro de nacimiento de los hijos de una ex empleada? Eso está fuera de toda discusión. El escándalo sería inmenso». «El escándalo no lo creé yo», repliqué, sintiendo un valor que no sabía que poseía. «El escándalo lo creó su cliente, hace más de 40 años, y lo repitió ahora. Pasé toda mi vida en silencio. No voy a silenciar a mis hijos». Javier tomó la palabra. «La posición de mi clienta es clara, señores. Rechazamos su oferta. Si no hay reconocimiento voluntario de paternidad, iniciaremos la acción judicial la próxima semana. Y, pueden estar seguros, la prensa tendrá un gran interés en el caso de un político influyente cuyo padre, un respetado terrateniente, se niega a reconocer a sus hijos trillizos con una abuela de 63 años. La historia se escribe sola. La mención de la prensa y del hijo político cambió el ambiente en la sala. Las sonrisas de escarnio desaparecieron de los rostros de los abogados. Se miraron de nuevo, esta vez con una pizca de preocupación. «Están jugando un juego peligroso», dijo el otro abogado. «No es un juego», respondió Sofía, su voz cortante. «Es la vida de mi madre y la vida de mis hermanos». La reunión terminó sin acuerdo. Recogieron el sobre y se fueron con los rostros cerrados, prometiendo que tendríamos noticias pronto. Cuando la puerta se cerró, me permití desplomarme en la silla, temblando. Sofía me abrazó. «Estuvo increíble, mamá. Increíble». Javier sonreía. «Las subestimaron. Creyeron que iban a encontrar a una viejita asustada y desesperada por dinero. Encontraron a una leona y a su hija. Ahora saben que hablamos en serio. Volverán. La cuestión es, ¿cuándo y cómo?» Salimos de esa sala sabiendo que habíamos ganado la primera batalla. Rechazar el dinero fue nuestra declaración de guerra. Estábamos luchando no por una limosna, sino por un derecho. La lucha por la dignidad tenía un precio alto, pero, por primera vez, sentí que valía la pena pagarlo. Después de la tensa reunión, se instaló un silencio extraño. Los abogados de los Vargas no devolvieron la llamada. La campaña de difamación en la ciudad disminuyó, como si hubieran recibido órdenes de retroceder y esperar. Esta calma era más enervante que la guerra abierta. Era la calma antes de la tormenta, y la espera carcomía los nervios. Mientras tanto, mi embarazo avanzaba. El vientre crecía a un ritmo impresionante. Me sentía pesada, cansada. Las náuseas habían pasado, pero ahora eran los dolores de espalda, la hinchazón en los pies, la dificultad para dormir. Mi casa se adaptó a la nueva realidad. Elena me compró un sillón más cómodo. Sofía y Carlos instalaron una barra de apoyo en el baño. El pequeño Santi hablaba con mi vientre, preguntando cuándo iban a salir sus tíos bebés a jugar con él. Esos momentos de ternura familiar eran mi oasis en medio del desierto de ansiedad. El apoyo de mis hijas era incondicional. Se turnaban para acompañarme a las citas médicas, para cocinar, para cuidar de la casa. La prueba nos unió de una forma que nunca imaginé posible. Ya no veían solo a la madre, veían a la mujer, con una historia, con heridas, con una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. El doctor Morales, el médico de Querétaro, seguía mi embarazo con una atención redoblada.
Era un caso de altísimo riesgo. Mi edad, la gestación de trillizos. En cada consulta, medía mi presión, hacía análisis de sangre, miraba las imágenes del ultrasonido con una profunda concentración. «Están bien, doña Tere. Son 3 guerreros», decía, con una sonrisa, señalando las pequeñas formas que se movían en la pantalla. «Un niño y 2 niñas», nos dijo en una de las consultas. La noticia llenó la sala de una alegría momentánea, una pausa en la tensión de nuestra batalla legal. Un niño y 2 niñas, mis hijos. La realidad de la maternidad a mi edad comenzó a asentarse. Ya no pensaba solo en la injusticia, en el escándalo, en la lucha. Empecé a pensar en nombres, en cunas, en pañales. El miedo se mezclaba con un amor abrumador por esos 3 seres que crecían dentro de mí, ajenos a toda la confusión que su llegada estaba causando en el mundo. Pero la espera por la siguiente jugada de los Vargas era constante. Javier nos llamaba cada semana. Aún nada. Están en silencio. Es estrategia. Están esperando que el tiempo juegue a su favor. Quizás piensen que, con la proximidad del parto, usted se volverá más vulnerable, más dispuesta a aceptar cualquier acuerdo. Tenía razón. La vulnerabilidad era real. Las noches de insomnio estaban pobladas de miedos. Miedo al parto. Miedo a no tener salud para criar a mis hijos. Miedo a morir y dejarlos desamparados. Y, sobre todo, miedo a lo que los Vargas pudieran hacer. La segunda ola de ataque llegó, y fue mucho peor que la primera. Una tarde, un oficial de justicia apareció en mi puerta. Esta vez, no traía una citación, sino una demanda. La familia Vargas nos estaba demandando. Corrí al teléfono para llamar a Sofía y a Javier. La demanda no era por calumnia o difamación, como podríamos esperar. Era algo mucho más cruel y perverso. Estaban iniciando una acción pidiendo la anulación de la prueba de ADN, alegando que la muestra genética de don Alejandro, el pañuelo bordado, había sido obtenida de forma ilegal, robada. Y lo más impactante aún, estaban cuestionando mi salud mental. La demanda adjuntaba un informe de un psiquiatra particular, al que nunca había visto en mi vida, que sugería que sufría de delirios y confabulaciones seniles. Alegaban que mi embarazo, un fenómeno raro, habría desencadenado un estado de confusión mental, llevándome a crear una fantasía que involucraba a un hombre rico y poderoso. Intentaban pintarme no ya como una estafadora, sino como una vieja loca. Aquello fue un golpe bajo, un puñetazo en el estómago. Ya no solo negaban la paternidad, intentaban anular mi identidad, mi voz, mi propia percepción de la realidad. Es una jugada sucia, pero esperada, dijo Javier, al leer los documentos que le envié. Su voz estaba tensa. Quieren arrastrarnos a una pelea en el lodo, forzarnos a probar no solo la paternidad, sino su propia lucidez, doña Tere. Esto puede llevar meses, quizás años, en los tribunales. Están apostando a nuestro cansancio, a nuestro agotamiento financiero y emocional. La perspectiva de tener que pasar por evaluaciones psiquiátricas, de que mi mente fuera hurgada y cuestionada por extraños, de que toda mi vida fuera expuesta y distorsionada en un tribunal, era aterradora. Sentí que mis fuerzas flaqueaban. Quizás tenían razón. Quizás yo era solo una vieja cansada, y esa lucha era demasiado grande para mí. La espera había terminado, y la nueva fase de la batalla prometía ser la más cruel de todas. La noticia de la demanda se extendió como un incendio. La estrategia de los Vargas fue brillante en su crueldad. Filtraron los detalles de la acción a un periódico sensacionalista de la capital. El titular era: «Abuela embarazada de trillizos acusa a magnate de paternidad. Familia alega inestabilidad mental». Esta vez, la historia ya no era un rumor local. Era una noticia de ámbito estatal. Mi foto, una imagen antigua y desvaída de mi identificación, estaba estampada junto a una foto imponente de don Alejandro. Fui expuesta, ridiculizada, convertida en un personaje de circo. La humillación fue profunda. La acusación de locura era un arma poderosa. La gente en la calle ya no me miraba con desprecio, como antes, sino con una especie de lástima burlona. «Pobre viejita», perdió el juicio. Oí comentar a un hombre en la cola del banco. El impacto en mi familia fue devastador. Mis nietas, Luna y Valentina, llegaron de la escuela llorando. Algunos niños se habían burlado de ellas, diciendo que su abuela estaba loca. Sofía tuvo que ir a la escuela a hablar con la directora. La guerra había traspasado los muros de mi casa y estaba hiriendo a las personas que más amaba. Esa noche, la duda me consumió. Me senté en la oscuridad de mi sala, con la mano en el vientre, y me pregunté, ¿y si tenían razón?
¿Y si mi mente me estaba jugando una mala pasada? El recuerdo de lo que pasó en mi juventud era tan traumático, y el lapso de memoria reciente era tan inexplicable. ¿Sería posible que lo hubiera inventado todo? Fue Elena, mi hija más callada y sensible, quien me sacó de ese abismo. Se sentó a mi lado, en la oscuridad, y tomó mi mano. «Mamá, míreme», dijo, con voz firme. «Usted no está loca. Es la persona más cuerda y fuerte que conozco. Locura es lo que ese hombre le hizo. Locura es un sistema que permite que un hombre rico y poderoso intente destruir a una mujer para esconder su propia porquería. No deje que le metan esa duda en la cabeza. Es su arma más peligrosa». Sus palabras fueron como un faro en mi oscuridad. Tenía razón. Estaban usando mi edad, mi género, mi clase social en mi contra, transformando mis vulnerabilidades en supuestas pruebas de demencia. Javier nos convocó a una reunión de emergencia. «Vamos a contraatacar», dijo con una energía combativa. «Primero vamos a impugnar su demanda, obviamente, y vamos a pedirle al juez que nombre a un perito psiquiátrico imparcial, del propio tribunal, para que la evalúe, y estoy seguro de que el informe será favorable. Segundo, vamos a usar su propia táctica contra ellos. ¿Llevaron la historia a la prensa? Estupendo. Ahora, nosotros vamos a contar nuestra versión de la historia». La idea de hablar con la prensa me aterrorizaba. Era una mujer discreta, que siempre había vivido en la sombra. La idea de tener mi rostro y mi historia expuestos a todo el Estado, a todo el país, quizás, era espantosa. «No sé si puedo, doctor», murmuré. «No estará sola», dijo. «Y no será una entrevista para un periódico sensacionalista. Conozco a una periodista, una mujer seria, de uno de los periódicos más respetados de México. Se llama Isabel Romero. Es conocida por sus reportajes de investigación sobre derechos de las mujeres y justicia social. Si le contamos su historia a alguien, tiene que ser a ella». Discutimos la propuesta en familia. Había riesgos. Exponer nuestra vida de esa forma podría convertirnos en blanco de aún más odio, de más escrutinio, pero quedarnos en silencio significaba dejar que su narrativa, la de la vieja loca, prevaleciera. «Tenemos que hacerlo, mamá», dijo Sofía. «Tenemos que demostrarles que ya no tenemos miedo de hablar». Y así se tomó la decisión. Javier contactó a la periodista Isabel Romero. Para nuestra sorpresa, mostró un interés inmediato en el caso. No quería una entrevista por teléfono. Quería venir a San Juan del Río. Quería conocerme, conocer mi casa, mi familia. Quería oír la historia de mi boca. Su llegada, una semana después, marcó un nuevo punto de inflexión. Estábamos a punto de llevar nuestra guerra privada a la plaza pública, y ya no había vuelta atrás. La batalla por mi cordura y por mi verdad estaba a punto de librarse a los ojos de todos. Isabel Romero no era lo que yo esperaba de una periodista de la gran ciudad. Llegó a mi casa no con un equipo de filmación ni con aire de arrogancia, sino sola, conduciendo su propio coche. Era una mujer de unos 40 y pocos años, con una mirada directa y empática, vestida de forma sencilla, con vaqueros y una blusa de algodón. No parecía una extraña, sino una prima lejana que venía de visita. Se sentó a la mesa de mi cocina, la misma donde le conté la verdad a mis hijas, y aceptó una taza de mi café. No encendió una grabadora de inmediato. Conversó con nosotras, sobre el barrio, sobre mis nietos, sobre el calor de Querétaro. Se ganó nuestra confianza con su calma y su respeto. Cuando finalmente comenzó a hacer preguntas sobre el caso, su enfoque fue delicado, pero incisivo. No me trató como a una pobrecita ni como a una loca. Me trató como una fuente, como la protagonista de una historia que merecía ser contada con precisión y dignidad. Pasé horas conversando con ella. Lo conté todo, desde mi infancia hasta ese momento. Hablé del miedo, de la vergüenza, del silencio de décadas. Hablé de la fuerza que encontré en mis hijas, del apoyo inesperado que recibí. Mis hijas también hablaron, expresando su rabia, su dolor y su orgullo por mi valentía. Isabel lo escuchó todo, tomando notas en un pequeño cuaderno. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. No me interrumpió, no me juzgó, solo escuchó. Fue una de las experiencias más catárticas de mi vida. Contar mi historia a una extraña que me miraba con credulidad, y no con sospecha, fue inmensamente sanador. Al final de la tarde, se despidió. «Gracias por confiar en mí, doña Tere. Trataré su historia con el respeto que merece. El reportaje debería salir en la edición del domingo». Los días que siguieron fueron de una ansiedad insoportable. ¿Y si el reportaje salía mal? ¿Y si me retrataba de una forma que no reconociera?
El domingo por la mañana, Carlos fue al centro de la ciudad y compró el periódico. Volvió con el ejemplar bajo el brazo, el rostro serio. Nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina. El reportaje ocupaba 2 páginas enteras de la sección principal. El titular era «El silencio de una vida. La lucha de una abuela de 63 años por justicia y dignidad». La foto principal no era mi imagen desgastada de la identificación. Era una foto que Isabel había tomado en mi patio. Yo, sentada en mi mecedora, con las manos sobre el vientre, mirando al horizonte con una expresión de serenidad y fuerza. Mis hijas estaban de pie, detrás de mí, con las manos en mis hombros. Era un retrato de resiliencia, no de locura. El texto de Isabel Romero era una obra maestra de periodismo empático e investigativo. Contó mi historia con una sensibilidad increíble, contextualizando el abuso de poder, la cultura del silencio de esa época, la lucha de una mujer humilde contra una dinastía poderosa. Mencionó la llamada de la otra ex empleada, de forma anónima, sugiriendo un patrón de comportamiento. Entrevistó a Javier, que explicó los aspectos legales del caso, y confrontó al otro lado. El artículo incluía una nota diciendo que los abogados de la familia Vargas fueron contactados, pero se negaron a comentar, citando el proceso en curso. El reportaje no era sensacionalista, era un puñetazo en el estómago de la opinión pública. No me pintaba como santa ni como loca, me pintaba como humana, como una superviviente. El impacto fue inmediato y abrumador. Ese mismo día, mi teléfono comenzó a sonar. Era gente de todo el país, ofreciendo palabras de apoyo. Grupos feministas y de derechos humanos contactaron a Javier, ofreciendo ayuda jurídica y soporte. En las redes sociales, la historia se viralizó. El hashtag «Yo le creo a Tere» se extendió. La narrativa había dado un vuelco. Ya no era la vieja loca, era doña Tere, un símbolo de resistencia. El intento de los Vargas de desacreditarme públicamente se volvió en su contra de forma espectacular. Querían convertirme en un espectáculo de circo, pero Isabel Romero me convirtió en una bandera. El poder de ese reportaje fue tan grande que pocos días después recibimos una llamada de Javier. «Tengo noticias», dijo, la voz excitada. «El abogado de los Vargas me ha llamado. Quieren retirar la demanda en su contra y quieren concertar una nueva reunión. Urgente». La opinión pública, una fuerza que creían controlar, se había convertido en nuestra mayor aliada. La marea no solo estaba girando, se estaba transformando en un tsunami, y estaba a punto de golpear los muros de la hacienda La Soledad. La segunda reunión fue completamente diferente a la primera. Esta vez, fuimos nosotras quienes dictamos los términos. Sucedió de nuevo en el despacho de Javier, pero la atmósfera no era de arrogancia, sino de una urgencia nerviosa por su parte. El doctor Mendoza, el mismo abogado que se rió en mi cara, ahora me saludaba con un respeto forzado, casi una reverencia. Esta vez, no estaban solos. Con ellos vino el hijo de don Alejandro, el político. Llamémosle Ricardo Vargas, un hombre de mediana edad, con un traje bien cortado, una sonrisa ensayada de político y unos ojos que no podían ocultar el pánico. El escándalo amenazaba con destruir su carrera, que era la mayor apuesta de la familia para perpetuar su poder en las nuevas generaciones. «Doña Tere», comenzó Ricardo, con una voz melosa que me causó repulsión, «ha habido un terrible malentendido. Mi familia y yo estamos conmocionados con las acusaciones que han salido a la luz. Mi padre es un hombre anciano. Su memoria ya no es la misma. Está profundamente afectado por toda esta situación. Era un intento patético de culpar a la senilidad de don Alejandro, de crear una narrativa en la que no era un depredador, sino una víctima de la edad». Javier lo interrumpió. «Señor Vargas, ahorrémonos las disculpas ensayadas. El reportaje del periódico fue claro. Nuestra posición también. ¿Qué tienen que ofrecernos?». Ricardo suspiró, abandonando el teatro. «Estamos dispuestos a resolver esto, de forma rápida y silenciosa. La demanda que mi padre interpuso contra usted fue un error, un acto de desesperación de un hombre enfermo. Será retirada mañana. Eso es lo mínimo», dijo Sofía sin intimidarse. «¿Y en cuanto al reconocimiento de la paternidad?», preguntó Javier. Ricardo vaciló. Miró a sus abogados. «Eso es complicado», como explicó el doctor Mendoza. «Un reconocimiento público, con el nombre de mi padre en el acta. El daño a la imagen de nuestra familia sería irreparable». «¿Más irreparable que el daño que su padre le causó a mi madre durante toda su vida?», replicó Sofía. Me mantuve en silencio, observando. Quería oír hasta dónde llegarían. «Tenemos una contrapropuesta», dijo Ricardo.
Mi padre no irá al registro civil, pero estamos dispuestos a firmar un acuerdo extrajudicial, con valor legal, donde él reconoce la paternidad de los 3 niños. Ese documento será de ustedes, una prueba irrefutable, y además, estamos preparados para ofrecer un acuerdo financiero que garantice no solo la pensión alimenticia vitalicia para los niños, en los valores más altos que la ley permite, sino también una compensación para usted, doña Tere. Una compensación por todo. Compraremos una casa nueva para usted y su familia, en cualquier lugar que elija. Costearemos la educación de sus hijos hasta la universidad. Todo lo que pedimos a cambio es discreción. No más prensa, no más escándalo. Era la rendición. Una rendición velada, envuelta en términos legales y ofertas financieras, pero era una rendición. Nos estaban dando casi todo lo que queríamos, excepto la humillación pública final de tener el nombre de Alejandro Vargas en el acta de nacimiento. Javier me miró. La decisión era mía. Pensé en mis hijos, pensé en su futuro. Un acuerdo como ese les daría seguridad, oportunidades que mis hijas y yo nunca tuvimos, una casa segura, una educación de calidad, una vida sin las dificultades económicas que siempre nos habían perseguido. Y pensé en mí. ¿Quería su nombre en el papel? ¿Quería que mis hijos llevaran para siempre el apellido del hombre que me violentó? ¿O mi victoria estaba en el reconocimiento de la verdad, aunque fuera de forma privada? Mi victoria estaba allí, en esa sala. Estaba en el rostro pálido del hijo de mi agresor, ofreciéndome un acuerdo para salvar su carrera. Estaba en la mirada derrotada del abogado que me humilló. Mi victoria no era sobre la venganza. Era sobre la justicia y, sobre todo, sobre el futuro de mis hijos. Acepto, dije, la voz clara y firme, con una condición. Todos en la sala me miraron. Quiero que su padre, Alejandro Vargas, me pida disculpas. No por carta, no a través de abogados. Quiero oírlo decirlo, cara a cara. Ricardo Vargas palideció. La idea era, para él, más impactante que cualquier cantidad de dinero. Humillar al patriarca, al patrón, era romper la última y más importante regla de su mundo. «Eso es imposible», tartamudeó. «Mi padre no haría eso. Entonces no hay acuerdo», dijo Javier, con calma, comenzando a recoger sus papeles. Un pánico desesperado se apoderó de Ricardo. Miró a sus abogados, que solo se encogieron de hombros. La elección era suya. Su futuro político estaba sobre esa mesa. Tras un largo y tenso silencio, asintió, derrotado. «De acuerdo. Yo lo arreglaré». La visita a la hacienda La Soledad, una semana después, fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Regresé a ese lugar, más de 40 años después, no como una empleada asustada, sino como la mujer que los había derrotado. No fui sola. Javier y Sofía estaban conmigo. El coche de Javier pasó por las mismas puertas de hierro que antes me parecían la entrada a una fortaleza impenetrable. Fuimos recibidos no por guardias, sino por el propio Ricardo Vargas, con una sonrisa amarilla en el rostro. La casa grande parecía la misma, pero al mismo tiempo diferente. Los muebles oscuros, los pisos brillantes, el silencio, todo lo que antes me intimidaba. Ahora me parecía simplemente viejo, triste, decadente. El aura de poder del lugar se había roto. Ricardo nos llevó no al despacho, sino a una pequeña sala de estar, más iluminada, y allí estaba él, Alejandro Vargas. Sentado en un sillón, parecía una sombra del hombre que recordaba. Estaba mucho más viejo y frágil que en su última aparición pública. La piel era fina y manchada. Las manos que antes me parecieron tan fuertes, ahora temblaban sobre una manta que cubría sus piernas. Pero los ojos seguían siendo los mismos, fríos, penetrantes, y ahora, llenos de un odio resentido. No nos saludó, solo nos miró fijamente, con la mandíbula apretada. Doña Isabel, su esposa, estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a nosotros, una silueta rígida de dolor y humillación. Ricardo se aclaró la garganta, el sonido resonando en el silencio incómodo. «Padre, la señora Hernández está aquí, como acordamos». Alejandro Vargas escupió las palabras, la voz un gruñido débil y arrastrado. «Diga lo que tenga que decir y váyase». No era la disculpa que esperaba, era el cumplimiento reacio de una obligación. Me acerqué. Sofía intentó detenerme, pero le hice una señal para que se quedara. Me puse de pie, frente a su sillón, y lo miré directamente a los ojos. Ya no tenía 17 años. Ya no era la chica asustada. Era una abuela de 63 años, llevando a sus 3 hijos en el vientre, y ya no le tenía miedo.
No he venido aquí para oír lo que usted tenga que decir, dije, la voz calmada, pero cargada con el peso de toda una vida. He venido aquí para que usted me escuche a mí. Me miró, sorprendido por mi audacia. Usted me quitó la inocencia esa noche, hace más de 40 años. Me llenó de una vergüenza que no era mía, pero que cargué toda la vida. Me silenció con su poder y su dinero. Pudo haber comprado mi silencio en esa época, pero no puede comprar mi alma, y no va a silenciar a mis hijos. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. No necesito sus disculpas, porque las disculpas no borran lo que hizo. Las disculpas no me devuelven lo que me robó. Mi victoria no es tenerlo humillándose frente a mí. Mi victoria es estar aquí, de pie, mientras usted está ahí, derrotado. Mi victoria son mis hijos, que nacerán y tendrán una vida digna, a pesar de usted. Mi victoria es que, al final de todo, mi verdad prevaleció sobre su poder. Me di la vuelta, sin esperar una respuesta. Vámonos, le dije a Javier y a Sofía. Mientras caminábamos hacia la puerta, oí la voz de doña Isabel, por primera vez, una voz frágil, pero clara. Espere. Nos detuvimos y nos giramos. Se había vuelto desde la ventana y me estaba mirando. Sus ojos, que siempre vi como tristes y distantes, estaban llenos de lágrimas. Caminó hacia mí. Yo, lo siento mucho, susurró con la mano en el pecho. Siempre lo supe. Elegí no ver. Que Dios la perdone a usted y que Dios me perdone a mí. Su confesión, el reconocimiento de su complicidad silenciosa, me golpeó de una forma que la rabia de Alejandro Vargas no pudo. Allí estaba otra víctima de ese hombre, una mujer que vivió toda una vida atrapada en una jaula dorada de mentiras. Solo asentí con la cabeza. No había nada más que decir. Salimos de esa casa y subimos al coche. Cuando las puertas se cerraron detrás de nosotros, me permití respirar hondo, como si estuviera emergiendo de una larga inmersión en aguas oscuras y profundas. El pasado no estaba borrado, pero su fantasma ya no me atormentaba. Lo había confrontado, cara a cara, y salí más fuerte. La batalla finalmente había terminado. Ahora, solo necesitaba prepararme para el viaje más grande y feliz de mi vida, ser madre de nuevo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. El acuerdo se firmó. El dinero se transfirió a una cuenta administrada por Javier, garantizando nuestro futuro. Empezamos a buscar una casa nueva, una casa con un gran patio para los niños, con suficientes habitaciones para todos. Pero, lo más importante, la paz volvió a reinar en mi vida. El miedo constante, la tensión de la batalla, dieron paso a una ansiedad feliz, la expectativa de la llegada de mis bebés. Mi salud, sin embargo, comenzó a ser una preocupación. El embarazo de trillizos, a mi edad, estaba cobrando su precio. Mi presión arterial comenzó a subir, y el doctor Morales decidió que el parto tendría que adelantarse. Se programó una cesárea. La noche antes del parto, no pude dormir. No de miedo, sino de una emoción abrumadora. Mis hijas estaban conmigo. Montamos las 3 pequeñas cunas en mi habitación, que pronto sería la habitación de los bebés. Mirando esas cunas vacías, pensé en todo el camino que había recorrido. La niña asustada en la hacienda, la joven viuda luchando por criar a sus hijas, la abuela cuya vida parecía haber llegado a un final tranquilo, y ahora, a punto de empezar todo de nuevo. ¿Tiene miedo, mamá?, preguntó Elena, sentándose al borde de mi cama. No, respondí sinceramente. Estoy cansada, pero es un cansancio bueno. Es como llegar al final de un largo camino y ver tu casa ahí mismo, con las luces encendidas. Al día siguiente, el hospital estaba en un alboroto. La historia de una abuela de 63 años dando a luz a trillizos era un evento. Había todo un equipo médico preparado para el parto. Sofía y Elena estuvieron conmigo, sosteniendo mis manos hasta el momento en que me llevaron al quirófano. La sala era fría, brillante, llena de los pitidos de los monitores. Sentí el pinchazo de la anestesia en la espalda y poco después, una sensación de entumecimiento se extendió por mi cuerpo. Por encima de mi cabeza, veía el reflejo de las luces en las gafas de los médicos. Estaba despierta, consciente, mi corazón latiendo una sinfonía de ansiedad y alegría. Y entonces, lo oí, el sonido más hermoso del mundo. Un llanto, fuerte, sano, lleno de vida. «Es una niña», anunció el doctor Morales. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Mi primera hija, de mi segunda vida. Pocos instantes después, otro llanto, un poco más bajo. «El niño», dijo el doctor. Y finalmente, un tercer llanto, tan fuerte como el primero. «La otra niña»,
Están aquí, doña Tere. Los tres. Perfectos. El equipo médico aplaudió. Y yo lloré. Un llanto de alivio, de gratitud, de un amor tan inmenso que parecía que iba a explotar mi pecho. Me mostraron a los bebés, uno por uno, antes de llevarlos a la incubadora, por precaución. Eran tan pequeños, tan frágiles, con sus caritas rojas y arrugadas. Eran las criaturas más hermosas que había visto en mi vida. En la sala de recuperación, con Sofía y Elena a mi lado, me sentí flotando. El dolor de la cirugía era real, pero la alegría lo superaba. Ya habíamos elegido los nombres que representaban nuestro viaje. La primera niña, la que lloró más fuerte, se llamaría Victoria, por nuestra victoria. El niño, nuestro pequeño guerrero, se llamaría Valentín, por el valor que tuvimos que encontrar. Y la segunda niña, la última en llegar, se llamaría Esperanza, por la esperanza que trajeron de vuelta a mi vida. Victoria, Valentín y Esperanza, mis hijos, el fruto de un dolor antiguo, pero la promesa de un futuro nuevo y brillante. Ese día, en la maternidad de un hospital en Querétaro, María Teresa Hernández, la abuela, renació como madre, y mi verdadera historia apenas comenzaba. Llevar a 3 recién nacidos a casa fue un caos bendito. Nuestra pequeña casa de bloques, antes tan silenciosa, fue invadida por una sinfonía de llantos, eructos y el ruido constante de la lavadora. Mi vida se transformó en una rutina alucinante de biberones, pañales y noches en vela. Apenas tenía tiempo para pensar en el cansancio. La recuperación de la cesárea fue lenta y dolorosa, pero el amor que sentía por esos 3 pequeños seres era un analgésico más poderoso que cualquier medicamento. Sofía y Elena fueron mis ángeles de la guarda. Organizaron un sistema de turnos. Sofía venía durante el día, entre su trabajo de costura. Elena, que pidió una licencia en el supermercado, se encargaba de las noches conmigo. Carlos, mi yerno, era el responsable de las compras y de cualquier tarea que requiriera fuerza física. Incluso mis nietas, Luna y Valentina, ayudaban, meciendo a los bebés con un cuidado y una ternura que me llenaban de orgullo. Nuestra familia se unió en torno a los trillizos. Eran el centro de nuestro universo. Victoria era la más inquieta, la líder del trío. Valentín era el más tranquilo y observador, con ojos grandes y curiosos que parecían absorber el mundo. Y Esperanza era la más risueña. Su sonrisa desdentada era capaz de derretir el corazón más duro. Nos mudamos a la casa nueva un mes después. Era una casa de una sola planta, espaciosa y luminosa, en un barrio tranquilo de San Juan del Río. Tenía un jardín grande, donde imaginé a mis hijos corriendo y jugando. Por primera vez en la vida, tenía una casa que no era solo un refugio, sino un verdadero hogar, un lugar de seguridad y comodidad que podía ofrecer a mi familia. La noticia del nacimiento de los bebés y de nuestro acuerdo con los Vargas se difundió, pero de una forma más contenida. La gente sabía que habíamos ganado. La mirada de ellos en la calle cambió de nuevo. Ya no era desprecio ni lástima, era respeto. Me convertí en Doña Tere, la mujer que enfrentó al gigante y ganó. Doña Carmen, la dueña de la tienda, me traía pan fresco cada mañana. Las señoras de la parroquia organizaron un baby shower para nosotros, trayendo una montaña de regalos. El padre Miguel vino a bautizar a los niños en nuestra casa nueva, en una ceremonia íntima y emotiva. La vida era buena, pero no era un cuento de hadas. Las noches eran largas. A veces, los 3 lloraban al mismo tiempo, y me sentía completamente abrumada, impotente. En esos momentos, miraba mi reflejo en el espejo y veía a una abuela exhausta, con profundas ojeras, y me preguntaba si realmente tendría fuerzas para aquello. Pero entonces, uno de los bebés me agarraba el dedo con su manita minúscula, o esbozaba una sonrisa soñolienta, y todas las dudas desaparecían. El amor que sentía me rejuvenecía, me daba una energía que no sabía que poseía. Daba el pecho, cambiaba pañales, cantaba canciones de cuna. Hacía todo lo que hice con mis hijas, 40 años antes, pero con una perspectiva diferente. Con Sofía y Elena, era joven, llena de miedos e incertidumbres sobre el futuro. Ahora era mayor, más sabia, no tenía prisa, saboreaba cada momento, cada pequeño hito, la primera sonrisa, el primer sonido, la forma en que sostenían la cabeza. Mi vida, que parecía haber llegado a su capítulo final, había ganado una secuela inesperada, la más hermosa de todas. Ya no era solo la guardiana de los recuerdos de mi familia, era la creadora de nuevos recuerdos,
de un nuevo comienzo. Unos meses después del nacimiento de los bebés, recibimos una noticia a través de Javier. Alejandro Vargas había fallecido. Un infarto fulminante. La noticia fue discreta. Una pequeña nota en el periódico local. La familia no hizo un funeral público, solo una ceremonia privada en la capilla de la hacienda. Cuando leí la noticia, no sentí alegría, ni tristeza. Sentí nada. Ya no tenía poder sobre mí. Era solo el eco de un fantasma, el punto final de un capítulo que ya había cerrado en mi propia vida, la disculpa que nunca ofreció, el reconocimiento que nunca dio públicamente. Nada de eso importaba ya. Mi justicia estaba en las 3 cunas de mi habitación. Su muerte, sin embargo, trajo una consecuencia inesperada. Unas semanas después, Javier nos llamó de nuevo. Doña Tere, tengo una novedad que podría sorprenderla. Se ha abierto el testamento de don Alejandro. Y, para sorpresa de la familia Vargas, dejó una cláusula. Mi corazón se encogió. ¿Qué más podría hacer ese hombre, incluso después de muerto? No podía dejar herencia directa a sus hijos sin causar un escándalo aún mayor en el inventario, continuó Javier. Pero hizo algo curioso. Dejó una parte significativa de sus tierras, una hacienda más pequeña, anexa a la principal, a nombre de una fundación benéfica que creó sobre el papel, días antes de morir, y nombró a una única persona como administradora vitalicia de esa fundación, con plenos poderes para usar las ganancias de la tierra como mejor le pareciera. ¿Y quién es esa persona?, pregunté, sin entender a dónde quería llegar. Usted, doña Tere. Me quedé en silencio, intentando procesar la información. Me había dejado tierras, no como un regalo, no como una herencia, sino de una forma retorcida, casi anónima. ¿Por qué haría eso?, pregunté, confundida. Solo puedo especular, dijo Javier. Quizás un último acto de una conciencia culpable. Quizás una forma de asegurar que sus hijos tuvieran acceso a una parte del patrimonio familiar, sin que el resto del mundo lo supiera. O quizás su valor rompió algo dentro de él al final. Nunca lo sabremos. Lo que importa es que, legalmente, usted ahora administra una propiedad rural productiva. La ironía era abrumadora. La tierra que antes representaba mi opresión, mi miedo, ahora estaba, de alguna manera, bajo mi control. Discutí el asunto con mis hijas y con Javier. ¿Qué haríamos con eso? ¿Vender? ¿Arrendar? La respuesta vino de Sofía, siempre la más pragmática. Vamos a usar esto para hacer el bien, mamá, para hacer lo que él nunca hizo. Vamos a transformar esa fundación en algo real. Y fue lo que hicimos. Con la ayuda de Javier, estructuramos la fundación. Decidimos que las ganancias de la hacienda se usarían para crear un centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia y abuso en San Juan del Río y en la región. Un lugar que ofreciera refugio, apoyo jurídico, psicológico y capacitación profesional. Un lugar para que otras mujeres no necesitaran sufrir más en silencio, como sufrí yo. El proyecto tardó en materializarse, pero la semilla estaba plantada. La tierra que fue escenario de tanto dolor, ahora se usaría para cultivar la sanación. La esperanza era la forma perfecta de resignificar el pasado, de transformar mi historia de dolor individual en un legado de fuerza colectiva. Mientras mis hijos crecían, el centro de apoyo también crecía, y yo, la abuela que pensaba que su historia había terminado, me encontré con un nuevo propósito, una nueva misión. El tiempo voló. Pasó 1 año desde el nacimiento de los trillizos. Nuestra casa, que antes era un centro de operaciones de emergencia para recién nacidos, ahora era un patio de recreo ruidoso y feliz. Victoria ya gateaba por toda la casa, una pequeña exploradora intrépida. Valentín, más cauteloso, prefería quedarse sentado, observándolo todo con sus ojos serios, desmontando y montando sus juguetes. Y Esperanza, la alegría en persona, aplaudía y se reía a carcajadas con cualquier payasada que sus hermanas mayores, Luna y Valentina, le hicieran. Decidimos celebrar el primer cumpleaños con una gran fiesta en el jardín de nuestra nueva casa. No era solo una fiesta de cumpleaños, era una celebración de la vida, de nuestra victoria, de nuestra familia reunida y fortalecida. Invitamos a todos los que estuvieron a nuestro lado, a doña Carmen, al padre Miguel, a las señoras de la parroquia, al doctor Morales y su esposa, a Javier y por supuesto a Isabel Romero, la periodista que se convirtió en una amiga de la familia. El jardín estaba adornado con globos de colores. El olor a carne asada, preparada por Carlos, se mezclaba con el aroma de un pastel horneándose. La música sonaba,
y las risas de los niños resonaban por todas partes. Yo estaba sentada en una silla, con Esperanza en mi regazo, observando la escena. Sofía y Elena corrían detrás de Victoria y Valentín, que intentaban comer tierra de las macetas. Mis nietos mayores jugaban a la pelota. Era un cuadro de felicidad doméstica, una felicidad por la que tanto luché para alcanzar. Isabel Romero se sentó a mi lado. Viendo todo esto, ¿quién lo diría, doña Tere? Dijo con una sonrisa. Ni en mis sueños más locos, respondí, meciendo a Esperanza, que comenzaba a dormirse. Sabe, su historia cambió las cosas, dijo Isabel. Después de su reportaje, otras mujeres de la región comenzaron a buscar ayuda, a denunciar. El centro de apoyo que están creando va a salvar vidas. Usted no solo cambió su vida, cambió la vida de mucha gente. Sus palabras me llenaron de una profunda emoción. Nunca me vi como una heroína, solo como una superviviente. Pero quizás, sin querer, mi lucha se había vuelto más grande que yo. Al final de la tarde, cantamos el feliz cumpleaños. Los 3 bebés, sentados en sus sillitas, miraban el pastel con una vela encendida con una fascinación confusa. Sus manitas se embadurnaron de glaseado, y todos nos reímos. En ese momento, mirando los rostros felices de mi familia, a los amigos que nos rodeaban, la luz dorada del sol poniéndose sobre nuestro jardín, sentí una paz que nunca antes había sentido. La paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo. La paz de quien sabe que, no importa cuán oscura haya sido la noche, el sol siempre vuelve a salir. La herida del pasado todavía estaba allí, como una vieja cicatriz, pero ya no dolía. Era solo un recordatorio del camino que recorrí, de la fuerza que descubrí, y mis 3 bendiciones, Victoria, Valentín y Esperanza, eran la prueba viviente de que, a veces, las cosas más hermosas pueden nacer del dolor más profundo. El círculo estaba completo. La justicia no vino de la ley de los hombres, sino de la propia vida, y esa era la justicia más dulce de todas. Los años que siguieron estuvieron repletos de una normalidad feliz. Los trillizos crecieron, transformando nuestra casa y nuestras vidas. Aprendieron a caminar, a correr, a hablar. Llenaron nuestros días de preguntas, de berrinches, de abrazos apretados y de un amor que parecía multiplicarse cada día. Los vi crecer desde mi mecedora en el porche, que se convirtió en mi puesto de observación del mundo. Desde allí, veía a mis hijas, ahora mujeres maduras y seguras, criando a sus propios hijos con una sabiduría y una fuerza que me llenaban de orgullo. Veía a mis nietos mayores convertirse en adolescentes, y veía a mis 3 pequeños milagros descubrir el mundo. Victoria siguió siendo la líder, valiente y terca, siempre defendiendo a sus hermanos. Valentín se convirtió en un niño tranquilo y amable, apasionado por los libros y por construir cosas. Y Esperanza, con sus rizos dorados y su sonrisa contagiosa, era la pacificadora de la familia, con un don para calmar cualquier pelea con un abrazo. Ellos sabían que tenían una historia de nacimiento diferente. Nunca les ocultamos la verdad, pero se la contamos de una forma que pudieran entender. Les contamos que eran un milagro, que nacieron del amor y el valor de su madre y sus hermanas. La parte más oscura de la historia, sobre el padre biológico, se la contaríamos cuando fueran mayores, cuando tuvieran la madurez para comprender. Por ahora, su padre era el abuelo Mateo, cuya foto estaba en la sala y de quien contábamos historias. Y en cierto modo también era el tío Carlos, que los trataba como a sus hijos. El Centro de Apoyo a Mujeres Esperanza se convirtió en una realidad. Con el tiempo, creció y se convirtió en una referencia en la región. Sofía, con su talento para la organización, se convirtió en la directora administrativa. Elena, con su empatía, se graduó en psicología y se convirtió en una de las terapeutas. Yo iba allí una vez por semana, para ayudar en la cocina, para conversar con las mujeres, para sostener a sus bebés en brazos. No daba consejos, solo escuchaba, y en la mirada de esas mujeres me veía a mí misma, años atrás, y al ofrecerles un lugar seguro, sentía que estaba, de alguna manera, cuidando a esa niña de 17 años que fui un día. Mi salud, con el paso de los años, comenzó a dar señales de la edad. Los dolores de espalda se volvieron más constantes. El cansancio llegaba más rápido, pero mi alma estaba en paz. Una tarde, Valentín, con sus 6 años, se sentó en el suelo junto a mi mecedora. Estaba leyendo un libro de cuentos. «Abuela», dijo, sin apartar los ojos del libro, «¿por qué sonríes tanto?» Su pregunta me tomó por sorpresa. No me había dado cuenta de que sonreía tanto. Pensé por un momento. Miré mi jardín,
la ropa de colores secándose en el tendedero, la pelota que las niñas olvidaron en el césped. Sonrío, mi amor, respondí, porque la vida me enseñó que, incluso después de la tormenta más fuerte, las flores siempre vuelven a nacer. Y mira, mi jardín está lleno de flores. Él levantó la vista del libro y me sonrió, una sonrisa que era la pura imagen de la inocencia y el amor. Y en ese momento, supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Llegué a los 70 años. Mi cabello, antes una mezcla de sal y pimienta, ahora era completamente blanco como la nieve. Las arrugas en mi rostro eran más profundas, pero eran arrugas de risa, de preocupación por rodillas raspadas, de noches pasadas en vela leyendo a mis pequeños. Los trillizos tenían 7 años. Eran niños felices, inteligentes y, sobre todo, amados. Eran mi sombra, mi orgullo, mi alegría diaria. La vida había encontrado un ritmo sereno y feliz. Nuestra familia era grande, ruidosa y unida. Los domingos eran días de casa llena, de almuerzos largos, de un desorden que calentaba el corazón. Yo era la matriarca, la roca, el centro gravitacional de esa tribu que habíamos construido. La hacienda La Soledad, oí decir, había sido vendida. Ricardo Vargas, tras la muerte de su padre, perdió la siguiente elección. El escándalo, aunque sofocado, había manchado el nombre de la familia para siempre. Se mudaron de San Juan del Río, buscando el anonimato en la gran ciudad. Su poder, que parecía tan eterno, se deshizo como polvo en el viento. Se convirtieron en una nota a pie de página en la historia de la ciudad, una fábula con moraleja sobre la arrogancia y la injusticia. Yo, por otro lado, seguí siendo Doña Tere, pero el significado detrás de mi nombre había cambiado. Ya no era la viuda callada, la beata de la iglesia. Era la mujer que tuvo el valor, la mujer que demostró que la edad no es una sentencia de invisibilidad, la mujer que demostró que la voz de una persona, por muy humilde que sea, puede mover montañas. A veces, cuando los niños ya estaban durmiendo y la casa estaba en silencio, me sentaba en el porche y miraba las estrellas. Pensaba en mi viaje, en el dolor, en el miedo, en la vergüenza, y pensaba en la alegría, en el amor, en la redención. La vida no me dio lo que esperaba, me dio mucho más. Me dio una segunda oportunidad de ser madre, me dio la oportunidad de curar las heridas del pasado, no olvidándolas, sino transformándolas en fuerza. Me dio un propósito que iba más allá de cuidar de mi propia familia. Entendí que mi historia no era solo sobre un abuso o un embarazo milagroso, era sobre el poder del silencio y el poder de la voz. Durante décadas, viví aprisionada por el silencio, pero cuando finalmente encontré mi voz, no solo me liberé a mí misma, liberé el futuro de mis hijos, y quizás ayudé a liberar a otras mujeres también. Mi legado no estaría en tierras ni en dinero, estaría en la risa de mis hijos, en la fuerza de mis hijas, en el trabajo del Centro Esperanza, en el ejemplo de que nunca es demasiado tarde para luchar por tu dignidad, nunca es demasiado tarde para reescribir tu propia historia. Hoy, los trillizos están a punto de cumplir 10 años. Son preadolescentes llenos de vida y de sueños. Victoria quiere ser abogada, como el tío Javier, para luchar por la gente. Valentín quiere ser ingeniero, para construir casas para quienes no tienen. Y Esperanza, mi dulce Esperanza, quiere ser médica, como el doctor Morales, para cuidar de la gente y de los bebés. Ahora conocen la verdad, la parte más difícil de ella. Se la contamos con la ayuda de Elena, la psicóloga de la familia. Hubo lágrimas, hubo preguntas, hubo rabia, pero, sobre todo, hubo comprensión. Entendieron que su historia no comienza con la violencia, sino con la supervivencia, que no son el producto de un acto de maldad, sino de un acto de valentía. No cargan con el peso de la vergüenza del padre biológico, cargan con el orgullo de la fuerza de la madre. Estoy vieja, mi cuerpo está cansado, pero mi alma nunca ha estado tan joven. Soy una mujer realizada. Miro mi vida y no veo arrepentimientos. Veo un tapiz complejo, tejido con hilos de dolor y de alegría, de oscuridad y de luz, y es hermoso. Es mi vida, y esta es mi historia. La historia de cómo, a los 63 años, la vida me puso del revés y me demostró que el final era, en realidad, un nuevo comienzo. La historia de cómo descubrí que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre. Te lo he contado todo, como prometí. Abrí mi corazón y mi memoria, y compartí el viaje que me transformó. Si mi voz, que permaneció callada durante tanto tiempo,
¿Te ha conmovido de alguna manera? Te pido una cosa. No dejes que otras historias como la mía se pierdan en el silencio. Hay tantas Teresas por ahí, esperando a alguien que las escuche, que crea en ellas. Ayuda a que esta voz, y otras, resuenen más lejos. Suscríbete a este canal, para que más historias de fuerza y superación puedan ser contadas. Deja tu me gusta, si mi viaje te ha inspirado. Y por favor, comenta. Comparte tus reflexiones, tus propias historias de resiliencia. Porque cada comentario, cada suscripción, es un ladrillo más en la construcción de un mundo donde ninguna voz sea silenciada. Gracias por escucharme, y nunca lo olvides, nunca es demasiado tarde para florecer.